119 días para un momento crucial en Bolivia. A partir de hoy, el debate, el análisis y la verdad sin filtros por un voto informado. Periodismo con credibilidad, trayectoria y objetividad. El futuro no se improvisa, se elige. Esto es Bolivia Decide. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Saludos desde Bolivia al mundo. Qué bueno que estar con todos ustedes este domingo que estamos comenzando este Bolivia Decide 2025, porque evidentemente es importante. El movimiento político que se está dando en el país rumbo a las elecciones va creciendo cada día más. Buenas tardes, Miriam. Buenas tardes a todo el país. 119 días falta para que vamos a votar. 17 de agosto. Sí, señor. Y aquí, esta tarde, esta noche, la agenda está caliente. ¿Y por qué está caliente, Tufi? Muy caliente porque fíjate que el día viernes ya se han registrado las alianzas, claro, los partidos políticos. Hemos tenido un fin de semana también ya de campañas. Sí. Hemos tenido un fin de semana particularmente en Chapare con algunas actividades ahí de las que vamos a hablar. Perfecto. Pero hoy en el programa vamos a hablar de los siguientes temas. Muy bien, atención por favor. Vamos con el primer tema. Vamos a hablar esta tarde de las mentes maestras. Las mentes maestras de la política. Los estrategas detrás del candidato. Así es. Quienes están ahí diseñando estrategias, quienes están diseñando acciones para ganar la próxima elección presidencial. Y más adelante una sorpresa, porque ya algo hemos escuchado, ¿no? Claro que sí. Pero ¿de qué más vamos a hablar? Del ajedrez político. ¿Qué tenemos en el ajedrez político? Mucho. A ver, ¿qué tenemos? ¿Recursos constitucionales que pueden hacer tambalear las elecciones? ¿Puede ser? La gran pregunta esa, ¿sí? ¿no? ¿Está en riesgo la elección presidencial? De eso vamos a hablar esta noche. Pero también, ¿de qué vamos a hablar? Tercer tema en esta jornada. La gran pregunta es, de este fin de semana sobre todo, Evo Morales, candidato presidencial. ¿Y sin andrónico o con andrónico? O cada uno por su lado. Sí. Bueno, eso está todavía debatiéndose. Evo, candidato o no, presidencial. Exactamente. La gran pregunta. Ahora sí, vamos a hablar de las mentes maestras de la política. Tenemos importantes invitados con los que vamos a tratar de ver cómo se hace a un candidato o a un presidente, ¿no es cierto? Vamos, antes de eso, conocer quiénes van a estar esta tarde y esta noche. Aquí mismo en el estudio y desde el exterior. Veamos quiénes nos acompañarán esta tarde, esta noche. Fernando Cerimedo. Sí, señor. Es estratega digital, ex asesor de campaña del presidente de Argentina actual, Javier Milei. Anteriormente trabajó para Jair Bolsonaro, Mauricio Macri y Patricia Bullrich. En Chile promovió la campaña contra el texto de la nueva Constitución. Es importante escucharlo, pero también va a ser importante conocer y escuchar a Víctor López Kairos, que es presidente del Grupo de Estrategias Políticas Kairos Group, estratega político especializado en campañas electorales, asesor de campaña del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y también fue asesor de campaña del expresidente Leonel Fernández de República Dominicana. Dos invitados internacionales, pero también tenemos los bolivianos. Sí, señor. Quienes nos acompañan hoy: Ricardo Paz Vallivian, asesor político y estratega electoral, académico y consultor del PNUD del BID, exdiputado por Condepa. Participó en el proceso de reforma constitucional ecuatoriana. Entre el año 1989 y 2025 ha dirigido 57 campañas electorales presidenciales y locales en varios países de América Latina, Miriam. Y también atención con el siguiente invitado, señoras y señores, porque nos va a acompañar don Hugo Moldis, abogado, periodista político, ministro de Gobierno en el año 2015, analista político internacional, asesor político durante la Asamblea Legislativa y también miembro del Consejo Editorial del Contexto Latinoamericano. Con ellos cuatro vamos a hablar justamente de qué es lo que se hace para que un candidato pueda llegar a obtener la silla presidencial. Dos invitados internacionales con mucho éxito electoral y dos invitados nacionales con mucha experiencia también en campañas electorales. Así es. Bueno, pasa, por favor. Vamos a ir ya a saludar a nuestros dos invitados que están aquí, Ricardo Paz, también Hugo Moldis. ¿Cómo les va? Buenas noches. Y nuestros dos invitados internacionales también, Miriam. Exactamente. Voy a tener el gusto, me indican por favor, para poder saludar a don Fernando Cerimedo y poder conversar con él, además, que tiene tanta trayectoria
¿Qué hay que hacer, don Fernando? ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Lo tengo ya, Fernando? Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Víctor, también a ti, gracias. Ustedes son unos genios en esto de la estrategia política, el manejo en elecciones. Fernando, voy a comenzar contigo. Gracias, ¿cómo Permíteme, están? por favor. Qué Un bien. gusto compartir también con los colegas. Gracias. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Igualmente con Fernando y con Ricardo y con toda la gente que está escuchándonos. Gracias por todo. ¿Ustedes se conocen, Víctor? A Ricardo sí, a Fernando creo que no tengo el placer, o sí, me equivoco, perdón. Pero sí han oído hablar cada uno. Conozco profesionalmente tu trabajo, pero no nos hemos cruzado todavía. Igual que yo el tuyo, Fernando. Permítanos unos instantes, por favor. Así es, Miriam, porque creo que quienes están aquí en la mesa sí se conocen mucho, ¿no? Ricardo Paz, buenas noches, Ricardo. Hugo Moldis también, buenas noches. Buenas noches. ¿Se conocen mucho? Muchísimo, Sí, muchísimo. ¿Sí? ¿Han sido rivales electorales? Sí, pero sobre todo hemos mantenido mucho respeto siempre. Han sido muy cordiales en el saludo. Siempre. Sí, bueno, eso es lo importante, Es que compartir. nos en conocemos espacios. de la resistencia a las dictaduras hace muchísimos años. Muy bien, pues vamos a ir desarrollando, Miriam. ¿Qué temáticas nos van Las a guiar en temáticas. esta charla? ¿Te parece? Atención, por favor, señor director, cuando usted guste, para ver qué temáticas. ¿Cómo hacer a un presidente? ¿Se puede hacer a un presidente realmente? ¿O qué características tiene que tener un candidato para la presidencia? Otra de las temáticas, señor director, por favor. Vamos viendo lo siguiente. ¿Cómo conectar con los electores? Y finalmente, hablemos de victorias duraderas. Es decir, usted va a preparar a un candidato solamente para una elección, para un solo periodo o para cuánto. Victorias duraderas, que es una temática también importantísima. Voy a hablar justamente con Fernando Cerimedo. Tú que has estado justamente en la parte digital de la campaña del presidente de Argentina, Javier Milei. A ver, ¿cómo se hace a un presidente? Mira, en realidad la nueva política o la nueva forma tal vez de comunicar en política no se trata de hacer un presidente, sino de que haya un presidente. Los presidentes hoy surgen de la propia gente y es la gente la que los convierte en presidente. Querer formar a alguien para hacer algo es quitarle su esencia. Y hoy con la velocidad que tienen las redes sociales, que tiene la internet, es muy fácil poder detectar cuando alguien está fingiendo, cuando alguien está actuando, cuando alguien está lo que se llama el overcoaching, o sea que tiene demasiado coacheo, demasiada preparación para quedar bien, y se olvidan de la empatía con la gente, que la empatía con la gente es lo real, es lo tangible. Entonces hoy la realidad es que no se trata de cómo hacer un presidente, sino cómo conseguir un presidente. Y ese presidente hoy sale de la gente. La mayoría de los presidentes hoy que tienen éxito en sus gobiernos y que se destacan son personas que han sabido entender y poner en su propia voz la voz de la gente. Lo vemos en El Salvador, ya que tenemos acá a Kairos, que ha hecho algo muy exitoso, donde en Salvador no podías caminar por la calle sin que te maten. La gente celebraba cuando no había muertes, y un presidente, entendiendo eso, logró conquistar a la gente para decirle: yo entiendo lo que te pasa, no vino con recetas mágicas, no fue una campaña de recetas mágicas, por lo menos lo que vimos de fuera, y logró conquistar al público para poder lograr la presidencia. Lo mismo pasó en Argentina. No hubo nada que inventar. Acá había problemas estructurales de inflación, de corrupción, de pobreza, y la gente estaba harta. Y bueno, encontraron una persona que también estaba harta y que decidió meterse en la política. Y eso fue lo que se comunicó. Y así como se hizo Javier Milei presidente, o como también el caso de Trump, ¿no? Claro. Una persona rica que sale, digamos, que no sale de la política y se encuentra, digamos, con una situación de un país donde lo puede tomar para ser presidente. Bien. Sí, sí. Está con nosotros también Víctor, ¿no? Víctor López. A propósito, hay una teoría que estaba leyendo que creo que usted la ha tratado de reforzar. El final de las ideologías, ya ni izquierda ni derecha, ahora la gente vota por una persona. ¿Es así o no es así? A mi juicio, sí, el mundo ha cambiado. O sea que lo primero, o actualizas tu estrategia o prepárate para la derrota. No podemos seguir pensando y trabajando como hace 20 años, cuando los electorados, la ciudadanía y el mundo ha cambiado completamente. Con lo cual, hablar de ideologías en la mayoría de los casos, porque cada país y cada elección es un mundo, es muy difícil hoy en día. Construir un presidente no es solo construir una candidatura, es construir una esperanza, esa emoción tan importante. La gente no vota por propuestas técnicas ni por ideologías, vota por emociones, por símbolos, por relatos que les hagan sentir representados.
Por eso, antes de lanzar cualquier campaña, a nosotros en Kairos Group nos importa mucho estudiar profundamente ese alma del país, ¿de acuerdo? Y tropicalizarnos, porque cada país, como os digo, es un mundo, y cada ciudadano es un mundo, y cada cultura es diferente, y eso es súper importante y todos los que estamos aquí lo sabemos. Escuchamos, hay que analizar el pulso social, y recién ahí vamos empezando a construir un relato que no solo lo hable un candidato, sino que encarne una solución colectiva de toda, formando parte de la ciudadanía. Hoy en día las campañas además forman movimientos en sí mismos, que la gente se siente muy representada. Tenemos que entender que hay una desafección política impresionante. Más del 85% de los bolivianos hoy en día no se sienten representados por sus políticos. Es más, los ven parte como del problema y no de la solución. Y ese mindset hay que cambiarlo urgentemente. Hay que hackear la mente de los ciudadanos, pero con buenas propuestas. Y no necesariamente ganan los más preparados, sino ganan los que mejor emocionan, como el caso de Milei, del que hablaba Fernando, efectivamente. La política no es un Excel, es una historia que la gente quiere crear y vivir, ¿de acuerdo? Quiere formar parte de ello, quiere ya una sociedad que cambie, que le dé soluciones reales, que no sigan dándoles las mismas recetas de siempre con los resultados que todos ya conocemos. Permítame, por favor, le voy a preguntar a don Ricardo Paz, ¿la causa está por encima del candidato o es el candidato el que está por encima de la causa? Bueno, buenas noches, ¿Cómo está? Miriam, buenas noches al auditorio y a los colegas que están por Zoom y también a Hugo. Mira, en la comunicación política moderna el mensajero es el mensaje, ¿no? Y eso ha generado... El mensajero es el mensaje. Exactamente, ¿no? Y eso ha generado un cambio radical en la forma de encarar las campañas electorales. Hasta hace poco tiempo se decía que una campaña electoral tiene muchos componentes, ¿no? Una organización, un respaldo financiero económico, por supuesto que un candidato, un programa, una propuesta, en fin, ¿no? Pero lo que se ha visto en los últimos tiempos es que la campaña es sobre todo el candidato. Sobre todo se concentra en el candidato, se subsume en el candidato. La propuesta, ya no las organizaciones, ya no las ideologías, ni siquiera las causas. Como dice nuestro invitado, Víctor, ¿tiene que ser un rockstar? Más que eso, ¿no? Porque lo que tiene es que resumir el conjunto de los factores, de los elementos que antes iban a la campaña, ahora se concentran en el candidato. El candidato tiene que encarnar y representar todo aquello. No porque querramos, no es una decisión que tomemos nosotros los estudiosos o los consultores o los asesores, es la realidad. En la comunicación política moderna, por miles de factores que no tenemos tiempo para explicar, ¿no es cierto? El mensajero es el mensaje. Hugo, lo veo un poco más sonriente, medio discrepar en ese tema. Se cayeron las ideologías, dicen. No, es verdad que el mensajero es el mensaje, ¿no? ¿Sí? Eso es verdad. Ahora, el mensajero expresa en dependencia del tipo de formación social o tejido social en el que se vive. No es lo mismo en aquellas sociedades con lógicas individuadas, donde, por ejemplo, los medios de comunicación y las redes, más las segundas que las primeras, van a jugar un papel importante. ¿Y la izquierda y derecha? Ya voy a eso. Y en cambio, en sociedades más complejas como las nuestras, que no han dejado de ser abigazadas, como decía René Zabaleta, los conjuntos sociales, ¿sí?, influyen también en los resultados electorales. Por eso la necesidad de tener presencia y control territorial. Ahora, izquierda y derecha, yo sabía que se iba a tocar ese tema. Le voy a recomendar a Fernando, a Víctor y a Ricardo para que se lean este texto de Viva el Socialismo de Piketty, liberal, por si acaso, él no es marxista ni comunista como yo, liberal, que termina luego reivindicando el socialismo. Así que aquí no han acabado la lucha de clases, sus intereses se expresan de manera distinta. Ahora, en elecciones, la habilidad está en el estratega electoral de mandar mensajes precisos, claros, concisos, polémicos, pero además de eso, sobre todo, que le lleguen a la emoción de la gente y a la memoria histórica. Ganarse el corazón, ¿no?, de la gente. A ver, Víctor, a propósito de esto, porque tú has hablado justamente de emociones, ¿no?, de que un candidato tiene que ganarse a la gente. ¿Qué características en Bolivia tiene que tener un candidato?
Bueno, a ver, lo primero es, solo aquel que de verdad conecte y convenza a la ciudadanía podrá ser digno de representar. Porque a veces los políticos se les olvida que están ahí para servir al pueblo y no para servirse del pueblo, ¿de acuerdo? La emoción manda, ¿de acuerdo? Si no haces sentir, no existís en la campaña, ¿de acuerdo? O sea, la clave del éxito hoy en día para cualquier candidato en Bolivia, cualquier dirigente que quiera ganar un proceso electoral, a mi juicio, es tener una estrategia de campaña adaptada al siglo XXI, y para ganar debemos construir un mensaje político sólido, identificar los temas claves de la elección, transformándolos en historias, llamado storytelling, y masificarlo. Hoy en día se puede llegar a todos los electores de un país y además de forma personalizada en cada target. A ver, los estrategas todos lo sabemos aquí. A mí me gusta mucho decir una frase, digo, que es que nos dedicamos a hackear cerebros, porque ganamos la guerra de relatos conectando con las emociones, porque los seres humanos al final, en neurolingüística, primero sentimos y luego pensamos, ¿de acuerdo? La conexión con el ciudadano no se impone, se conquista, ¿de acuerdo? La clave hoy en día, la estrategia principal que tenemos que utilizar en esta coyuntura, es que la estrategia es la autenticidad. Esa es para mí de las más importantes que utilizamos en el día a día. O sea, no podemos prefabricar nada en todo este proceso. Autenticidad como la de Milei, que arrolló una sociedad entera, que se sumó a esa ola de desafección, como Nayib, con soluciones, con trabajo y con el trabajo bien hecho y entendiendo muy muy bien a ese electorado que padece, que sufre y que está cansado de lo mismo de siempre. Por lo tanto, ya sabemos cuál es la definición de locura, y es pretender cambios haciendo siempre lo mismo. Fernando, aquí planteaba el mismo Hugo, decía, bueno, no sé si lo han leído a Piketty, los desafiaba a los tres por lo menos a leerlo, y decía, ¿continúa todavía el debate de socialismo y liberalismo? ¿Sí o no, Fernando? Sí, pero es más ideológico dentro de una batalla cultural, de una militancia, no tiene que ver con los candidatos. Hay candidatos que pueden utilizar al socialismo como cuco, o al liberalismo o neoliberalismo, como le dicen, como cuco, como miedo, pero eso no penetra en la sociedad, eso solamente lo entiende la gente que está en política. La gente está en su casa hoy, por ejemplo, en el caso de Bolivia, preocupada si mañana puede cargar combustible para llevar a sus hijos al colegio, o si el camión va a llegar al supermercado a llevar arroz para comer. Se podrán imaginar que no les importa si es de izquierda, de derecha, de socialismo, liberalismo, capitalismo. Es una discusión que está quedando cada vez más restringida a intelectuales que utilizan los militantes más políticos simplemente como para diferenciarse desde una lógica argumentativa de fracaso o éxito. Pero la realidad es que para campañas electorales o de cara a la gente, pensar en quién es de izquierda, quién es de derecha, quién es socialista, quién es liberal, en situaciones como la que tiene Bolivia, en este caso, porque estamos hablando de Bolivia, sería lo más torpe que se pueda caer. O sea, la situación de Bolivia hoy es mucho más crítica tal vez de lo que los propios bolivianos lo pueden ver. Nosotros acá en Argentina, cuando hacíamos la campaña, decíamos es Venezuela, o kirchnerismo Venezuela. Bueno, Bolivia lamentablemente ya pasó el Rubicón de Venezuela, porque Venezuela está sentado sobre uno de los yacimientos petrolíferos más grandes del mundo. Bolivia se podría acercar un poco más a Haití si no entiende de que Fernando, tiene que definir las peleas de derecha a izquierda y pensar más en soluciones concretas. Fernando, ¿por qué se la ve tan crítica la situación de Bolivia desde afuera? Entiendo que usted ha estado en Bolivia estas últimas semanas, meses. Enseguida también le vamos a dar a Hugo. Pero por favor, ¿cómo es esto? ¿Por qué está tan crítica la situación de Bolivia? ¿Cómo se la ve desde afuera? ¿Y por qué la comparamos con Haití? Yo hace más de un año que trabajo en Bolivia, voy todos los meses. Y la realidad es que cuando uno toca el suelo boliviano, que se encuentra con el pueblo de Bolivia, te das cuenta de que la situación es como el cuento de la rana, que la ponen con el agua hirviendo, o sea, la ponen en agua fría y la van hirviendo de a poco, no se dan cuenta, no tienen dólares. Solamente el 3 o 4% de su territorio está explorado, ni siquiera saben los recursos naturales que tienen. Algunos de los recursos, como el oro, por ejemplo, son contrabandeados, por lo que no le dejan riquezas al país. No pueden comprar combustible, no tienen combustible para cosechar. Estuve con gente del campo en el último viaje, que están a punto de perder absolutamente toda la cosecha por no tener diésel, y están dispuestos a pagar hasta 20 bolivianos por litro si le dejan comprar. Y eso va a traer... Y porque no es que lo digo yo, sino porque así funciona la economía en el mundo, la economía de la ideología que quieran. Si no hay dólares para mover la mercadería, porque no pueden comprar combustible, que no lo producen, la mercadería se va a pudrir, y eso lo que va a traer es hambre.
Posiblemente, yo por supuesto voy mucho a Santa Cruz o a La Paz, a lugares donde tal vez no se siente tanto, pero estuve en el Trópico, estuve en Tajira, estuve en Potosí, en Sucre. Son lugares donde la realidad es completamente distinta. Y como les digo, Venezuela tiene la suerte, entre comillas, de que está sentado sobre un reservorio de petróleo que todo el mundo quiere, entonces de alguna manera es como tener una caja de ahorro ilimitada. Hoy Bolivia no sabe lo que tiene, no sabe el potencial de recursos naturales que pueda llegar a tener para poder respaldar dólares. Entonces, eso va a llevar una cadena. Hoy, obviamente, con algún préstamo que llegue, con este préstamo de 250 millones que dieron, pero todo eso es para zafar, es para llegar a la elección y que Lucho tenga una posibilidad de competir. Pero no es real, es todo artificial. Y gran parte de la gente lo sabe. Y en Bolivia hay algo muy, muy importante que lo que está ocurriendo, que yo lo vengo notando especialmente de diciembre hacia acá, es que cada vez la gente está amalgamando mucho más. La gente está entendiendo la situación de, por ejemplo, de los campesinos con la gente de clase alta, con los empresarios, porque hoy ninguno tiene combustible, hoy todos tienen problemas para adquirir dólares, hoy tienen todos problemas para comprar. Entonces, al existir un problema que trasciende las clases sociales, los pobres, los ricos, o sea, tienen los mismos problemas, la pelea que están dando es por subsistencia. Y en esa pelea por subsistencia es lo que uno desde afuera puede percibir que el pueblo se está uniendo para salvarse, porque la clase política está, nosotros decimos en Narnia, o sea, está en otra película. Hacen encuestas para ver quién es candidato, Fernando, se juntan en una mesa 4, otro día se pelean. Sí. Fernando, permítame, por favor. Una realidad paralela, ¿no? Fernando, permítame, por favor, porque me interesaría que Hugo también pueda responder a... ¿Estás de acuerdo? Sí, me queda claro que Fernando es de los que entubian las aguas para que parezcan más profundas, Nietzsche, ¿no? Y está claro la posición política que tiene. A ver, nos está diciendo cosas que los bolivianos sabemos como un gran descubrimiento. Aquí el debate va a ser, ¿no es cierto?, las causas de ese problema. Y no hay que subestimar, a propósito de tu sonrisa, Fernando, no hay que subestimar... Yo también me sonrío igual que tú, tranquilo. Miren, aquí no hay que subestimar la memoria histórica, la memoria larga. Si uno saca la fotografía del momento, va a ver todos los problemas que está diciendo Fernando. Pero si uno saca una sucesión de fotos, que ahí vas a dedicar la clave de la campaña de quienes tienen una posición alternativa desde lo nacional popular, uno va a recordar el pasado negro en colores de 20 años de neoliberalismo, pero también va a hacer referencia a las fotos de sucesión de fotos de colores. Pero además, en una campaña se vende esperanza y se vende, ¿no es cierto?, futuro. Y es evidente que hoy se tienen campos petroleros, el 10º campo petrolero más importante del mundo, el Mayaya X1. Segundo, se tiene el litio boliviano. Habrá que aprobar y esperar que la Asamblea firme los contratos, más bien apruebe los contratos. Se tiene el Mutún y se tienen otras cosas. Así que, como en toda familia, hay momentos de dificultad. Pero la gente sabe que los recursos que tiene Bolivia, que se producen en Bolivia, que generan excedentes, se los distribuye o no se los distribuye en beneficio de la gente. No se los distribuye con los candidatos que hoy vienen desde posiciones neoliberales. Se los va a distribuir en beneficio de la gente con aquel, ¿no es cierto?, que venga a darle continuidad al modelo. Víctor, no queremos dejarlo fuera de este debate que ha tomado curso en todo caso por cómo nos ve desde afuera, en este caso asesores de importantes presidentes ya que hay en este momento. ¿Cómo lo ven realmente? ¿Es tan crítica la situación como ha señalado Fernando o al revés? Dice Hugo Moldis, bueno, hay todavía chance, tenemos recursos naturales aquí en el país. Yo la ventaja que tengo es que no estoy trabajando en Bolivia, con lo cual puedo dar una opinión objetiva y al margen de las ideologías o lo que piense y todo. Yo me baso siempre en datos y en cifras. Para mí hay 3 tipos de riesgos: el externos, internos y estructurales. O sea, externamente Bolivia está expuesta a la volatilidad de los precios, a la desaceleración mundial y a crisis globales en estos momentos. E internamente temas como el cambio climático están afectando muchísimo, con sequías e incendios, y eso implica también problemas de seguridad alimentaria en la producción de las comunidades, y estructuralmente estamos demasiado concentrados en un solo producto, que es el gas, del que tanto se habla.
Y lo peor es que además estamos produciendo menos, vendiendo en un mercado más difícil, y el mundo avanza hacia energías limpias. O sea, hay múltiples factores que pueden influir en el debido necesario avance económico de Bolivia, que por lo menos tendría que estar ya este año en más del 2,5-3%, ¿de acuerdo? Y tiene mucho que trabajar para conseguir ese aumento, ¿de acuerdo? De ahí, ¿cuál es el camino para una recuperación sostenible de Bolivia? Yo qué sé. Primero, necesitamos enfrentar, yo creo, los desequilibrios macroeconómicos, pero con más realismo y sin miedo, y sobre todo quitando los factores políticos y los sesgos ideológicos del asunto, ¿de acuerdo? O sea, hay decisiones muy importantes que se tienen que tomar como país y que no pueden ser postergadas, ¿de acuerdo? Ni siquiera por cálculos políticos. Y el sector privado tiene que dejar de ser un invitado ocasional, por así llamarlo, y pasar a ser un protagonista dentro de toda esta situación. Desde las microempresas hasta los grandes inversores. O sea, hay que reducir también la tasa de pobreza, las cifras de inseguridad siguen siendo muy altas. O sea, hay muchos riesgos estructurales de país. No quiero decir que, y como decían antes, es un diagnóstico, es cierto, y hay muchos puntos de mejora, pero también hay muchos factores donde Bolivia ha crecido mucho, sobre todo desde la etapa del COVID, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? O sea, la verdad que es un país, para mí, con unas oportunidades de crecimiento inmensas dentro de todo el proceso, y es muy importante que el gobierno que salga en las urnas sea consciente del trabajo tan grande que le viene. Muchísimas gracias. ¿Qué dice usted, Ricardo? ¿Tenemos esas oportunidades? Bueno, yo creo que en realidad en el tema del diagnóstico no va a haber mucha discrepancia, ¿no? Sí. Cuando la realidad es tan dramática, tan dura y tan evidente como la que vive la gente en este momento Fernando? En Bolivia. No, en realidad hay matices, ¿no? Para ver, pero sin duda alguna lo que es evidente es pues la carestía, las cosas suben cada día, no hay gasolina, hay un cepo de dólares. El mismo Hugo no desconoce esa realidad, simplemente dice, hay que discutir las causas de eso, pero no desconoce el diagnóstico, no desconoce la dramática situación que estamos viviendo. El tema para las elecciones, para retomar un poquito y encarrilar de nuevo estrategias, el tema a la cuestión electoral, el asunto es por quién va a votar la gente en agosto. Sí. Y la gente va a votar pues por aquel o aquella, ¿no?, persona que le presente la posibilidad real de superar este momento, de superar esta crisis o empezar a superarla. La gente no vota solamente, ahí hay también una exageración en decir que la gente vota solo emocionalmente, ¿no? La gente vota con el corazón, vota con el hígado, vota con la cabeza y vota con el estómago, ¿no? Y con el bolsillo también. Cuando digo el estómago me refiero al bolsillo, ¿no? Esta discusión de lo ideológico no es solamente de militantes. No digo eso, lo que digo es que la gente se va a fijar en el candidato al que le pueda creer. Cuando digo el mensajero es el mensaje, estoy hablando sobre todo del tema de credibilidad. Antes en la comunicación se decía que era importante qué se dice, cómo se dice, a quién se dice, ¿no? Nos enseñaban, sí, ¿te acuerdas?, en la universidad. Ahora lo más importante... Pero Ricardo, dicen los dos invitados internacionales que ahora nadie cree casi en los políticos. Pero ahí está el desafío, exactamente, porque tienen que votar por un político, tienen que votar por un candidato. Pero una de las características, acabamos de escuchar, ¿no?, tiene que tener credibilidad. Ya estamos empezando por algo. Lo más importante ahora es quién lo dice. Porque el cómo lo dice, el qué dice, etcétera, está estudiado. Pues todos hacemos encuestas, grupos focales, ahora tenemos la Big Data, tenemos la inteligencia artificial, tenemos demasiadas herramientas para hacer el diagnóstico y conocer. Ahora la clave del éxito está a quién le creen, quién es capaz de seducir a la gente, ¿no es cierto?, en la cabeza, en el corazón, en el hígado y en el estómago para que vote por él. Me parece que ya hemos entrado al terreno que nos habíamos planteado, que es ese tema que vamos a ver en pantalla. Ahí está. ¿Cómo conectar con los electores? Ustedes han trabajado en distintas campañas, tanto Ricardo como Hugo, ni qué decir nuestros invitados internacionales, Fernando Cerimedo y también Víctor López. Fernando,
¿Cómo conectamos con los electores hoy, en pleno siglo XXI, con este cambio que es revolucionario, lo digital? Diciéndole la verdad y siendo legítimo, siendo genuino. Básicamente es eso. Después, la forma, los canales. Hoy la gente habla más del candidato que el propio candidato. Y tiene mucha más validez lo que la gente diga del candidato que lo que el propio candidato diga de sí mismo. Entonces, es ser legítimo y con la verdad, aunque la verdad duela. La gente, y hablo como ciudadano, no ahora como consultor, la gente, estamos preparados para la verdad. O sea, yo no quiero que me diga, mañana va a llegar un aluvión de dólares, porque sé que es mentira. No, nos va a tardar, vamos a estar un año para salir de esto, porque pasó esto, este es el diagnóstico, ustedes lo saben, y nos va a costar. Y va a haber más pobreza, y tal vez haya inflación, pero vamos a salir. Quien hable con la verdad, de manera muy legítima, al punto de que la gente tenga la capacidad de darse cuenta de que no está fingiendo, es quien puede conectar con los electores. Todo aquel que quiera fingir, que quiera hacer demagogia, hoy no hay que subestimar más a la población, y mucho menos a los jóvenes, que son quienes influencian a los grandes. Antes las personas mayores, más de 45 o 50, influenciaban a los jóvenes, te decían a quién votar. Hoy son los jóvenes que le dicen, papá, no me quiero de mi país, tenés que votar por este. ¿Por qué? Porque es legítimo, porque dice la verdad aunque nos guste. Sí. A ver, permítanme, por favor, justo a propósito de lo que estás hablando, qué bien que has tocado el tema de la juventud. Por favor, en producción tenemos preparada una nota que habla justamente de que en Bolivia, por lo menos, y tú me vas a dar después el porcentaje, la población joven podría ser la que defina quién va a ser el próximo presidente de Bolivia. Enseguida continuamos el debate. ¿Sabía usted que para este 2025 casi la mitad del electorado en Bolivia será joven? Hablamos de más de 3 millones de personas entre 18 y 35 años. Una fuerza electoral que podría cambiarlo todo. Los números hablan claro, porque según el Tribunal Supremo Electoral, los jóvenes entre 18 y 35 años representan el 43.46% del padrón electoral. Según el dato de las últimas elecciones judiciales, 7,3 millones de electores tiene precisamente nuestro país, de los cuales 3,1 millones tienen entre 18 y 35 años. Eso significa que casi 1 de cada 2 votantes es joven. ¿Qué impacto real van a tener estos jóvenes en estas próximas elecciones? Eso depende mucho. No es una cuestión mecánica. Este es un electorado diferente. Si logra ser capturado en los espacios donde convive este segmento poblacional, que repito, son mayormente en las redes sociales, podrían tener un impacto muy importante. Pero si los candidatos no ocupan este espacio y no entienden la lógica generacional, probablemente no tenga el impacto esperado. De tal manera que siempre hay un comportamiento conservador en las elecciones que generalmente está entre el rango del 30 a 50 años, que son los que terminan participando mayoritariamente. El nuevo electorado ya no es el pueblo, es el público. Y dentro de ese público está precisamente este segmento. Esto reconfigura completamente la forma de hacer campaña si quieren atraer a este electorado. ¿Qué te motiva o qué te preocupa de estas próximas elecciones presidenciales? Bueno, lo que me preocupa es que el país se vaya a la borda, ¿no? Por tanto, lo que está pasando por falta de gasolina, falta de dólar, necesitamos uno que nos guíe bien y que haga que vuelva todo, ¿no? Que estemos estables, ya sea tanto en la gasolina como el dólar. Empezaremos por lo que me preocupa. Lo primero sería que los candidatos son caras, las mismas caras, ¿no? Y si no proponemos algo nuevo, el país no va a cambiar, yo pienso. Que elijamos otra vez mal al próximo presidente, porque ahorita somos joven, mal, la verdad. Y está decayendo todo. No sabemos si estamos haciendo el futuro del país o lo estamos haciendo abajo. Generalmente sí, hay muchos candidatos que no se los conoce, otros... más que todo preocupación porque no estamos tan al tanto de lo que nos tratan de proponer o cosas así.
En las últimas elecciones generales, la participación del sector juvenil en Bolivia fue alta, con un 87% de votantes registrados. Hoy, el desafío es conectar con esta juventud. La juventud boliviana está cambiando y cada vez se informa más, debaten y expresan sus opiniones a través de plataformas digitales, demostrando que su voz no solo se escucha en las urnas, sino también en las redes. Vocal, ¿qué se está haciendo para que estos jóvenes se sientan parte de este proceso electoral? Sí, lo que estamos haciendo en este momento es trabajar en la política del empadronamiento masivo. A eso estamos trabajando con el valor del voto. Históricamente, hasta este siglo, en este siglo XXI, ha primado el voto corporativo. ¿Qué es el voto corporativo? Es voto de un caudillo, candidato presidencial, y el dirigente se encarga de que el electorado, las bases sociales, puedan votar como, discúlpeme la palabra, como oveja, como rebaño. Eso hay que anular, eso hay que desterrar. Entonces ahora estamos trabajando con los jóvenes lo que viene a ser el voto individual, libre y secreto. No puede haber ningún, disculpe la palabra, ningún pinche dirigente, ¿sí? ¿No? Que quiera embargar, amenazar, chantajear el voto. Más de 3 millones de jóvenes tienen el poder de cambiar la historia en Bolivia este 2025. No lo harán con memes ni con likes, lo harán con su voto, porque en democracia cada voto cuenta. El futuro de Bolivia está en sus manos. ¿Cómo estás? Voto corporativo individual. Enseguida vamos a estar hablando de esto. Yo sé que les ha llamado mucho la atención, pero por favor quiero invitarle a usted que nos está viendo allá en su casita o no sé, en algún otro lugar. Por favor, avise a los amigos, avise a la familia, síganos también por todas nuestras plataformas en redes sociales porque estamos saliendo en directo. Y además comenten, porque es importante para nosotros leer lo que usted piensa, lo que usted opina, qué es lo que usted siente. Si le parece interesante lo que están diciendo nuestros invitados, tanto fuera del país como aquí en el set. Así es que por favor le pedimos que vaya escribiéndonos y viéndonos. ¿Cómo conectar con los votantes? Es el tema ahora. Y 43% del padrón son jóvenes, entre 18 y 35 años. Sé que Víctor tiene una experiencia particularmente en Colombia muy interesante, ya nos la va a comentar, pero yo le preguntaba a Ricardo mientras veíamos estas imágenes, ¿cómo conectar con los jóvenes? ¿Se necesitan candidatos jóvenes en el binomio o no? Primero con el ejemplo y de manera directa. Yo creo que los dos grandes temas de la elección en Bolivia hoy son, ya hemos hablado de uno muchísimo, es la economía, el otro es la renovación. El otro gran tema, la otra gran demanda ciudadana en todas las investigaciones es la renovación. Y deben expresarse. Si no se han expresado en las cabezas, por lo menos en los binomios, deberá expresarse la renovación generacional. Y hay un proyecto de ley en curso en el que se han puesto de acuerdo que el binomio va a ser paritario, o sea que el tema de género tendría que estar resuelto con el binomio paritario y el tema generacional lo tienen que resolver los candidatos dando oportunidad y abriendo la puerta a la emergencia de estos jóvenes. Los jóvenes cuando vean jóvenes se van a sentir representados y van a votar. Pero si los jóvenes no ven renovación, pues es muy difícil que puedan de alguna manera sentirse identificados con ese tipo de candidatura. ¿Qué dices? ¿Tiene que haber renovación? Sí, algo que han estado pidiendo, tú sabes dónde. Tiene que haber un cambio, cambio para la continuidad, ¿sí? Porque hay dos maneras de entender el cambio. El cambio para retroceder, el cambio para la continuidad del mejor proceso histórico que ha tenido este país, por lo menos en los últimos 50 años. Primero. Segundo, Fernando, para que veas que a veces nos ponemos de acuerdo, hay que decir siempre la verdad. Aunque el candidato al que tú llevaste a presidente, lo que menos le ha dicho a la gente, ya después de ser presidente, es la verdad, ¿sí? Por más dolorosa que sea, tiene que decirse la verdad. La mentira se ha formado, es hoy una arma política, lo primero y electoral,
lo primero que muere en las campañas a veces es la verdad, y por eso mucha gente asocia elecciones con guerra, ¿verdad? El war room y todo eso, hasta el lenguaje militar. Entonces, la verdad sobre todas las cosas, eso implica llegar a la gente con claridad, con sencillez. Hay que microsegmentar, evidentemente es un rasgo hoy de las campañas, no se puede llegar a todos los, como dice Franklin, públicos, no comparto ese concepto, hacia todos los sectores sociales con el mismo lenguaje y de la misma manera, pero el proyecto es único, ¿verdad? Bueno, Fernando ha sido aludido con el tema de la verdad y la campaña de Milei, pero aprovecho también para agregarle el tema de los jóvenes. ¿Cómo conectar con los jóvenes en una campaña? En realidad los jóvenes conectan con otros jóvenes. Voy a empezar atrás para adelante porque la verdad que la alusión que hace no la entiendo, pero los jóvenes son los que conectan con otros jóvenes. Hoy los candidatos lo que tienen que mostrar es legitimidad. Esa legitimidad va a ser que los jóvenes quieran formar parte de ese candidato. Hoy los jóvenes son muy transparentes. Recién lo vieron cuando entrevistaban a la gente, que decían, bueno, no sabemos si vamos para acá, para allá. Capaz que ningún político te diría eso. Los jóvenes lo dicen. Entonces, si vos tenés un candidato legítimo que habla con la verdad, son los propios jóvenes los que van a ocuparse de hablarle a otros jóvenes sobre qué candidato posiblemente sea el mejor o, lamentablemente, como ocurre en muchos países, el menos peor. Pero son los jóvenes. Hoy tiene mucha más legitimidad, como dije recién, lo que alguien tiene para decirle a otra persona que lo que el propio candidato puede decirle. El candidato tiene que preservarse de ser transparente de cara al público, con un diagnóstico claro y decirles la verdad. Sobre lo que se mencionó Hugo, no sé a qué se refiere. En las promesas que hizo o lo que habló Javier en su campaña fue bajar la inflación, que la bajó, sacó 8 millones de personas de la pobreza en poco menos de un año. Como todo gobierno que viene de recibir un gobierno que fue tal vez el peor de la historia, tiene sus contratiempos, pero nada, o sea, yo soy estratega político, soy consultor político, y nosotros llevamos candidatos y luego gobernamos y hacemos comunicación de gobierno para contarle a la gente la verdad. A muchos no les gusta la verdad y sigue sin gustarle la verdad. Pero bueno, miren, yo voy a hacer una pequeña alusión de algo que para mí resume perfectamente hacia dónde tiene que ir Bolivia, y no tiene que ver con alguien tal vez porque Hugo cree que yo tengo una ideología marcada, pero hace poco en Santa Cruz hubo un evento donde fue Andrónico Rodríguez. Hizo un discurso que tal vez refleja lo que piensa la gente. La gente dice, hubo 20 años de, como recién dijo, neoliberalismo que no funcionó, de masismo que tampoco funcionó. La gente sigue siendo pobre en Bolivia, sigue con los mismos problemas, incluso lo han profundizado en estos últimos años. Y no lo dijo alguien de derecha, no lo dijo un candidato, lo dijo alguien que posiblemente represente las voces de muchas bases populares en Bolivia. Quien no entienda que esa autocrítica que hizo en este caso Andrónico es parte de lo que representa ese sentir de Bolivia, de que si no empezamos a unirnos, pero no unirnos, porque hay las uniones que quieren hacer en electorales son para ganar, no son para gobernar. Si no empiezan a entender esa fusión que necesitan hacer como bolivianos, de olvidarse de las ideologías, de garantizar la paz, sobre todo, y después de realizar las reformas estructurales, va a ser muy difícil que algún candidato pueda convencer a la gente que lo acompañe con su voto. Porque la gente sabe de esto mucho más, incluso que nosotros los consultores, que a veces nos empezamos a sesgar un poco, sea porque estamos en campaña, porque estamos ideologizados o porque respondemos a algo en particular. Pero bueno, nada, eso es un poco lo que quería resumir de esto que pasa de Bolivia, que no es que traiga un discurso negativo, sino es una realidad que muchas veces duele. A mí también me duele la realidad que tenemos hoy en Argentina todavía, pero bueno, son realidades y hay que hacerse cargo de esas realidades. Y cuando nos empecemos a hacer cargo como ciudadanos, le va a ser mucho más fácil a la ciudadanía poder elegir a alguien que de verdad se haga cargo de esa situación de la que también forman parte. A ver, Víctor, ¿cómo un candidato puede conectar con la gente siendo parte de un enorme abanico de candidatos, como está pasando ahora en nuestro país? Bueno, a ver, en el mundo de hoy un verdadero líder debe de ser carismático, confiable, buen comunicador y sobre todo, por la que está cayendo, asumir retos con valentía, ¿de acuerdo? Antes hablabais de la causa. Yo siempre tengo una frase que digo, encuentra tu causa y cambiarás el mundo. O sea, la causa es aquello en lo que tú crees y quieres que otros crean, ¿de acuerdo? Y la sigan con fuerza. Y estamos hablando también de emociones. O sea, un candidato que necesita hoy en día. Si no emocionas, no gobiernas.
Si no emocionas, mejor dedícate a otra cosa, ¿de acuerdo? Cuando hay todo ese tipo de candidatos, muchísimos, tienen que sobresalir algunos, ¿de acuerdo? Una elección con tantísimos candidatos, todo puede cambiar. Incluso a más de, creo que eran 150 días de elección, no me acuerdo cuánto exactamente. Porque todo esto es muy voluble. Y si tú haces una campaña bien enfocada, como decíais, todo puede pegar un petardazo impresionante justo al final. Lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en muchísimos países últimamente en los que estamos trabajando. Mirad, antes hablabas también de la emoción más importante para mí es el miedo. Creo que es la que todos sabemos que puede cambiar toda una estructura electoral de voto, incluso a semanas de una elección, ¿de acuerdo? La ira es el antídoto del miedo y también trabajamos con ella. Y con esperanza, toda esa ira, toda esa rabia desaparece. Con lo cual, tú tienes que gestionar ese tipo de emociones entendiendo muy bien al electorado. Antes poníais una serie de vídeos, creo que eran vídeos cuando escuchábamos de diferentes ciudadanos, bolivianos y todo. Allá había ira, allá había desafección, allá había que estaban mamados de lo mismo de siempre, pero no es la palabra. Y eso es con lo que tenemos que trabajar, ¿de acuerdo? O sea, debemos dejar de hablar tanta paja y hablar directamente, enfocados a los ciudadanos con mensajes personalizados y para cada uno. Estamos hablando, nos pasa en toda la región, a mí con todos los candidatos que trabajamos, ahora mismo estamos trabajando en 6 campañas presidenciales, no solo en Latinoamérica, en otras regiones también. Y aquí, mira, viendo Bolivia, de acuerdo que tengo las cifras claras, las puedes mirar antes. Tenemos 12.5 millones de personas, ¿de acuerdo? ¿Cómo haríamos una campaña si yo estuviese en Bolivia, por ejemplo? Lo primero que harías es hacer un reconocimiento. Tienes más celulares que personas. ¿Qué significa eso? Que sí puedes llegar a todos los ciudadanos de un país. ¿Por qué? Porque haces a través de mensajes masivos, a través de conexión de contacto directo, no solo microsegmentación y inteligencia artificial. Esto es grandes bases de datos bien trabajadas de forma masiva y de forma muy técnica. Y eso te permite en 15 días volar. Nosotros lo hemos hecho, hicimos un robocall que mucha gente conoce en República Dominicana, en Haití también, que cambió 11 puntos una elección en el caso de Haití, por ejemplo, a menos de 20 días de la elección. Fue impresionante. O sea, hay muchas estrategias y técnicas que te pueden dar un vuelco a la elección de forma masiva. Mira, pensad también que en Bolivia, por ejemplo, al 71% de los ciudadanos los puedes contactar usando pauta en redes sociales. 71%, nene. ¿Sabes lo que es eso? 7.7 con TikTok, 7.6 con Facebook, 5.88 con YouTube, 2.4 con Instagram y 500.000 con Twitter. O sea, ya no hace falta hacer esas campañas que a nadie le gustan además y quedan feas, manchando de todo de publicidad tradicional, llenando de vallas que ensucian las ciudades. A mí personalmente ese tipo de campañas no me gustan, cada día son menos efectivas. En cambio, llegando con un buen mensaje, porque al final, como decía Fernando, yo insisto siempre en todas mis campañas, me dirán que no, pero la estrategia es la autenticidad. Adiós guión, bienvenida autenticidad, cuenta tu historia antes de que los adversarios la cuenten por ti. Y lo primero en cualquier campaña es contar quién eres. Nadie vota a quien no conoce. Y es una de las bases más importantes. Y además, hablar en clave electorado. ¿Qué le importa realmente al elector? Pana, quédate tranquilo, ponte a escuchar a la gente. Haz una campaña escuchando a la gente que tendrás muchos mejores resultados. La campaña hoy en día está en territorio, no está en televisión. Está tocando puerta a puerta, está entendiéndolos. Y no solo la campaña se basa, porque hay una campaña que es el voto de opinión, que es la que coges a través de sistemas de comunicación, redes sociales, medios tradicionales, etc. Es la campaña territorial, la de movilización del día, de estar bien preparado para defender todos tus votos. Porque si no, hermano, si tú no vas, los votos no llegan. Eso lo tenemos clarísimo. La comunicación levanta la... Pero el día hay que trabajar el voto. Gracias, Víctor. Ricardo, a propósito de lo que ha mencionado Víctor, la campaña se puede ganar en las redes, pero también hay que hacer territorio. Y se puede dar un vuelco en tiempo récord. ¿Es así en Bolivia también? Bueno, todo puede suceder, ¿no? El uso de herramientas de la comunicación ha tenido una evolución en el tiempo. Cuando apareció la radio era lo máximo, ¿no es cierto? Cuando apareció la televisión, ahora el internet, las redes sociales, pero al final de cuentas son herramientas de comunicación. Lo importante, como les digo, es quién lo dice y a quién le creen. Nadie vota por algo, Miriam, votan por alguien. Eso es muy importante tener en cuenta. Votan por alguien, votan por una persona, por un binomio,
por alguien al que le pueden creer, porque todos al final hacen investigación, todos van a la, como decía, a la Big Data, recogen lo que dice la gente, hacen focus group, etcétera, y al final todos saben lo que hay que decir. Todos dicen más o menos lo mismo: hay que resolver la crisis, hay que traer dólares, hay que resolver los combustibles, hay que hacer esto y hay que hacer el otro. No, ¿a quién le cree la gente? ¿A quién le va a creer la gente? Ahí está el kit de la cuestión, ahí está el kit de la elección. Generar eso. Y ahí tienen toda la razón, por supuesto que sí, los colegas, la autenticidad es fundamental. La autenticidad es clave. Ahora, no siempre se usan mensajes y se usan posicionamientos que después se los van a llevar a la práctica, ¿no? El caso de Milei es evidente, ¿no? Milei, por ejemplo, andaba con su sierra, ¿no? Y decía: voy a cerrar el Banco Central. Y decía: voy a dolarizar. ¿Qué estamos viendo ahora? Ni dolarizó. No solo no cerró el Banco Central, lo está fortaleciendo con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, como se sabe, otra cosa es con guitarra, ¿no? Pero lo fundamental es que le creyeron a Milei y por eso ganó. A Bukele le creyeron y por eso ganó. A Claudia Sheinbaum le creyeron y por eso ganó. A Noboa en Ecuador hace poco le creyeron el cuento, como dicen allá, y votaron por él. Al final de cuentas, a eso se resume una elección, ¿no es cierto? ¿A quién le va a creer la gente en lo que va a decir como solución a sus problemas? Permítame, por favor, ya para ir concluyendo, 30 segundos para que usted diga, a ver, ¿qué opinión tiene? Sí. Cronometrando, señor. Redes, medios y territorio. Primera clave. Bien. Segundo, decirle la verdad a la gente. Tercero, ser creíble ante la gente. 4, conectar con las condiciones objetivas y subjetivas, ¿sí? Porque la campaña se asienta siempre sobre una realidad determinada. Y 5, conquistar el corazón y la mente de la gente. La gente vota con emociones, pero también la gente vota con racionalidad. Muy bien. Tiempo, gracias. Que puntual. Don Ricardo, 30 segundos para usted. Bueno, yo diría que la principal enseñanza es que todas las elecciones se parecen y todas las elecciones son distintas. Las elecciones se parecen como nos parecemos todos. Todos tenemos 2 brazos, 2 piernas, un corazón, pulmones, en fin. Pero todos somos esencialmente diferentes también. Y la elección en Bolivia va a ser muy diferente en esta ocasión también. Y los 2 grandes temas que tienen que resolver los candidatos son economía y renovación. Quien resuelva los temas de economía y renovación con un discurso creíble, ¿no? Y sobre todo, por sobre todas las cosas le crean, ese va a ganar. Perfecto. Fernando, 30 segundos ya para que te despidas, por favor, y puedas señalar qué te ha parecido esto. ¿O qué aconsejas tú? Bueno, nada, antes que nada, gracias por la invitación. Nada, las campañas políticas no se ganan en las redes sociales ni en el territorio. Se ganan en las redes sociales y en el territorio. Para que el candidato logre conectar con la gente tiene que tocarlo, sentirlo, saber que existe y que la gente sea la que se ocupe de difundir el mensaje del candidato y no el propio candidato. Después de ahí para adelante, como dije, ser legítimo y con la verdad, aunque duele. Muy bien, gracias. Tu último mensaje, por favor, Víctor, antes de despedirte. 30 segundos también para ti, por favor. Perdón, yo no vengo a decir a Bolivia lo que tiene que hacer, ni mucho menos. Vengo a recordarle lo que ya sabe, que es un gran país que tiene una fuerza increíble que no cabe dentro de ningún partido político ni de ningún líder. La verdadera potencia de Bolivia está en su gente, en su memoria, en sus heridas, en sus ganas de salir adelante. Hoy más que nunca el país necesita líderes que caminen con la gente, no por encima de ella. Necesita esperanza, no discursos vacíos. Y necesita un nuevo relato que una a esa política dividida, ¿de acuerdo? Bolivia no está buscando al más fuerte ni al más famoso, está buscando al más humano. Víctor, muchas gracias. Gracias a ti, a Fernando también, por habernos dado el tiempo necesario para poder conversar. Seguramente los vamos a invitar en otra oportunidad y estamos seguros de que vamos a poder hablar con ustedes. Y estamos seguros que los candidatos y precandidatos han estado muy atentos siguiéndonos y escuchándoles a cada uno de ustedes. Gracias, Hugo, gracias, Ricardo, gracias por haber venido. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, gracias, Tefi, un placer. Y a los colegas. Bueno, Miriam, señoras y señores, hemos tenido este tema hoy, el primero
del estreno, Mentes Maestras de la Política. Ahora vamos a venir aquí a este tablerito. Tablero de ajedrez. ¿Por qué? Porque faltan 119 días y ya comenzaron a darse algunas jugadas. Algunas jugadas que parecen ser rápidas, otras más lentas, otras mejor pensadas, otras que todavía se están pensando. El tablero electoral es este. Estamos aquí comenzando en el estreno de Bolivia Decide 2025. Cuando retornemos, vamos a responder a preguntas del tablero electoral. ¿Qué pasa con el ajedrez electoral boliviano? ¿Las elecciones están en riesgo? ¿Se garantiza el voto en el exterior? ¿Hay recursos? ¿Hay dólares? ¿Qué pasará con los recursos judiciales presentados? Enseguida volvemos con el tablero electoral. Porque nosotros no hacemos solo televisión. Los canales de comunicación evolucionan. Y nosotros estamos a ese nivel. Bien. Tu ajedrez electoral. Yo te preguntaba, ¿cuál es la jugada más peligrosa que has visto hasta ahora en el ajedrez electoral? Uy, he visto varias. Varias muy peligrosas. Sí. Pero sí, la sí. más peligrosa, ¿cuál es, Miriam? Hasta ahora. ¿La que está poniendo en vilo las elecciones? ¿Puede ser? Yo creo que puede ser eso. Los recursos que se están presentando, que pueden ser legítimos, sí, pero que pueden dar pie a que esto se dilate y por ahí no lleguemos, no lo sé, nos lo van a decir nuestros siguientes invitados, sí, al 17 de agosto, no lo sé. ¿Qué pensás? Habrá que ver. Hay que ver también qué dice la Constitución, que finalmente es nuestra Carta Magna y es la que tiene que definir absolutamente todo. ¿Y quién tiene que además asesorarse con esto? ¿El Tribunal Supremo Electoral o es el Tribunal Constitucional? Bien, sé que te gusta mucho el ajedrez como juego, sí, no sé si electoral también, ¿no? Ahí vamos. ¿Cuál es la jugada más precisa que has visto hasta ahora? No puedo decirte. Más adelante, ¿no? Claro que sí. Con más el tiempo lo sabremos. Hablar de aquello. Sí, con el tiempo lo vamos a saber. Exacto. ¿Sí? A ver, tenemos hoy invitados importantísimos, porque está el doctor Franklin Gutiérrez. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. También está con nosotros don Fausto Ardaya, de la CIDOP, señores. Bienvenido. Sí. Y también Jimena Beotegui. Beotegui, perfecto, Beotegui. Ella viene por la Cámara de Mujeres de Bolivia. De La Paz. De La Paz, perfecto. Gracias por haber estado con nosotros. A ver, habíamos hablado contigo, Tufí. Sí. Son tres aspectos, ¿no es cierto? El tema de los recursos constitucionales. Los recursos que dicen que ya son 4, Miriam. Sí. Los pueblos indígenas, las organizaciones indígenas y también el tema del expresidente de la Cámara de Diputados. El tema vinculado al binomio masculino-femenino, la equidad. Pero vamos a precisar mejor cuáles son los temas que vamos a discutir esta noche también. Aquí tenemos el primero. ¿Elecciones en riesgo? Es la gran pregunta para un abogado constitucionalista, por ejemplo, la parte legal. Pero también quienes están interponiendo los recursos de los que estamos hablando. Algunas organizaciones indígenas como la CIDOP. Está aquí presente uno de sus representantes. Y vamos a ver qué pasa con esta otra demanda que plantea la equidad de género en los binomios. Por eso tenemos una invitada especial también que nos va a decir qué le parece esto del binomio masculino o femenino y viceversa. El siguiente tema, atención, del que vamos a hablar en esta mesa, alianzas. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con las alianzas? Hemos conocido el viernes pasado el registro de 5 alianzas y 11 partidos políticos. Vamos a seguir con estos temas hoy aquí en Bolivia Decide 2025, el gran estreno. Y seguimos viendo otros temas más. ¿Cuál más? Ya hemos hablado de Evo Morales, candidato o Andrónico Rodríguez. Bueno, pero vamos a ir... ¿Con Andrónico o sin Andrónico? Con o sin. Comenzamos con nuestra mesa siguiente. Mire. Por favor. A ver, voy a hablar con don Fausto Ardaya justamente porque han interpuesto ustedes un recurso constitucional para que se permita a las organizaciones indígenas, campesinos originarias que puedan participar también en las elecciones. Lo han presentado al Tribunal Constitucional. Buenas noches, Miriam, me da gusto verla después de mucho tiempo. Gracias. Saludos a mi querido Tufí. ¿Cómo está, Fausto? Buenas noches.
El primero decir que la CIDOB hasta este momento no ha presentado todavía. Estamos esperando hasta mañana, 6 de la tarde. Estamos creyendo en la buena fe y en la capacidad, en la mínima capacidad jurídica que tenga el Tribunal Supremo Electoral, porque estimamos que son profesionales del derecho. Y es vergonzoso lo que le voy a decir. El año pasado, en la interpartidaria del mes de julio, fuimos como CIDOB en 5 minutos. Le hicimos recuerdo de que existía el artículo 209 y que nosotros habíamos tomado la decisión desde nuestra fundación como CIDOB de reconstituir el autogobierno. ¿Ve? Era uno de nuestros objetivos y es uno de nuestros 3 objetivos históricos. Y esto lo volvimos a señalar durante cada 15 días. Y la gente que dice, bueno, estos indios se animan a hablar ahorita solo por molestar, yo les quiero decir, con el corazón en la mano, son injustos. Desde que se promulgó la Constitución, todo el mundo sabía que el 209 existía. Menos para el órgano judicial y para el Tribunal Constitucional, pero sí para todos los otros cargos. Eso es lo lamentable, Tufi. Miriam. Es lamentable pues que como la gente que está en función de Estado cobrando un salario no lo pueda justificar mínimamente sabiendo qué contiene la Constitución. Entonces, es verdad lo que ustedes dicen, menos ellos. Entonces, nosotros el 17 de febrero fuimos a la interpartidaria donde estuvieron los 4 órganos. El órgano electoral con todos. El órgano legislativo con sus 2 presidentes y tuticuimas. Y el órgano ejecutivo, que de paso, yo quiero señalar, Tufi, Miriam, que es solo el órgano ejecutivo, no es el primer órgano mandatario del Estado y su presidente no es el primer mandatario del Estado. Solamente es el órgano ejecutivo nada más. Y el órgano judicial. Los 4 órganos suscribieron el acuerdo. Nosotros somos el punto número 15, donde el presidente Hashim Tolfe salió a los 10 minutos, dijo, se le restituye. No nos restituía nada, porque ya estaba constituido, ya es un mandato constitucional. Más bien debía decir, vamos a ejecutar el mandato constitucional según el artículo 9. Yo lo interpreto que eso fue lo que dijo. Y lo tenemos grabado. Ahora, después que nosotros, la CIDOB, hablo por la CIDOB, cumplimos con todos los 9 requisitos que señala el artículo 209, exactamente puntos y comas. No salen con la cantaleta de que fue al Tribunal Constitucional para control constitucional. ¿Qué control constitucional? Hágame el favor. Eso no está para control, está para ejecución constitucional. ¿Ya? Y lo otro, un pajarito me dijo, usted sabe, nosotros allá los chiquitanos siempre lo vemos al duende, consultamos con el Hichi, y un pajarito me dijo que esto se está digitando desde el Poder Ejecutivo. Yo le prometo a ustedes que vamos a tener el valor civil de venir a denunciarlo con nombre y apellido al que se atreva a jugar de pseudo dictador, porque eso es una pseudo dictadura, querer desconocer un precepto constitucional. Don Fausto, permítame por favor, porque tenemos aquí a don Franklin Gutiérrez, que es abogado constitucionalista. ¿Están en lo cierto o no? Claro. A ver, vamos a hacer una interpretación normativa constitucional al conflicto que nos trae a mesa la CIDOB. Desde el 2009 es un derecho adquirido, el derecho político y el derecho a participar en elecciones de todos los pueblos indígenas originarios. Ese es un mandato constitucional. No necesitan consultarle a nadie. Ahora, otra cosa es que ellos no se hayan organizado, digamos. Y que no lo hayan hecho antes. Claro, y pueden hacerlo. Pueden hacerlo. Pero ese es un derecho adquirido ya, que no necesita un debate ni siquiera en el Tribunal Constitucional. Aunque en una ley electoral esté y diga que no, solamente subnacionales. Lo que pasa es que aquí ha habido un desajuste con la ley del régimen electoral que va contra la Constitución, porque la Constitución les dice, ustedes pueden participar en todos los actos electorales. Un término general. Pero la ley del régimen electoral comete un error
en el legislativo y les dicen, no, solo subnacionales nomás. O sea, ustedes pueden participar para gobernaciones, subalcaldías, gobiernos autonómicos, pero los discriminan y dicen no para las nacionales. Eso va en contradicción al mandato del 209. Entonces, a mi criterio, ¿cuáles son los artículos inconstitucionales? El 5 y el 15 de la ley del régimen electoral. Ahora, ¿esos artículos están vigentes? Sí, pero son inaplicables. Porque aquí aplicamos el 410 de la Constitución Política del Estado, que es la pirámide normativa, la jerarquía jurídica. Es como decirle a las mujeres, ustedes van a participar, claro, en la general, les dice la Constitución. Y luego viene una ley, no, en las subnacionales nomás ustedes. ¿Quién no va a protestar? Pero a ver, Franklin, ahora, ¿está bien que el Tribunal Supremo Electoral le pase la pelotita al Tribunal Constitucional? ¿No deberían ellos definir en base a lo que tú estás señalando? En procedimiento está bien, porque tiene que haber una declaración del tribunal retirando el artículo 5 y 15 del ordenamiento jurídico. Las tiene que retirar, pero no que no se tomen pues 6 meses para aquello. Las tiene que ese es el problema, rápido. ese es el gran riesgo. Claro, las tiene que retirar rápido, porque acá decimos, a ver, ¿está vigente el 5 y el 15 de la ley del régimen electoral? ¿Está vigente? Está vigente, está pero vigente. No es aplicable. ¿Cómo las retiramos de la vida jurídica del país? A través del recurso que ha hecho tardíamente. Qué pena que a estas alturas la hagan. Pero ya el Tribunal Constitucional, viendo el problema que se viene, tiene que actuar rápido. Rápido. Sí, bueno, pero en el ajedrez electoral, Miriam, también vamos a hablar del tema de la participación de la mujer en la política, porque, permítanos, Fausta. 30 segundos solamente. Ver, lo que ha dicho el doctor es plenamente claro. Solo falta un asuntico, que es que el 018, la ley 018, establece que en materia electoral rige la Constitución, la ley 018 y la 026. Y cuando se hace la 1096, no abroga el artículo 4.8. Entonces, nosotros hemos ido como CIDOB y nuestro equipo jurídico ha dicho molesto, y yo les vuelvo a decir esto, bien molesto. Nosotros no somos bolivianos de segunda ni de tercera, somos iguales que todos, bolivianos mismos. Bien, gracias, Fausto. La mujer en la política cobra ahora mucho más vigencia el tema por el debate de la equidad de género en los binomios, pero Jimena Beotegui, de la Cámara de Mujeres Empresarias, ¿por qué es importante la participación de la mujer en la política y cómo está viendo? ¿Realmente se las está tomando en cuenta ahora? Bueno, muchas gracias, Miriam y Tufi. Desde la Camebol La Paz tenemos una posición muy clara en esto. Hemos ido trabajando no solamente en el empoderamiento económico de las mujeres, sino entendiendo hoy de qué significa estar también haciendo incidencia en políticas públicas, ¿no? Y eso significa hablar de democracia, hablar de paridad. Y para eso, obviamente, las mujeres tenemos que estar en todos los espacios donde se toman decisiones. Estamos hablando ya a partir de convenciones internacionales, de la CEDAW a 30 años de Beijing, de que estamos hablando de una igualdad sustancial. Eso significa que tenemos que romper estas asimetrías entre hombres y mujeres. Estamos buscando justamente que podamos entender dónde nos van a representar para entender las necesidades de las mujeres. Tenemos que fortalecer mucho nuestras capacidades políticas también las mujeres, y eso nos tiene que llevar también a pensar de que obviamente las mujeres, que además somos 50% del planeta, 50% de la población femenina, debemos estar formando parte de las decisiones políticas de nuestro país. Aquí deberíamos hacer quizás algo. Obviamente para estas elecciones creo que ya no hay tiempo, pero yo no sé qué opinan ustedes. ¿Se debería hacer algo para que los partidos políticos y las alianzas tomen en cuenta ese 50-50? Aquí hay un problema que hay que verlo desde las primarias. Bien. Principio de paridad, igualdad, frente a principio de primarias, democracia y soberanía. ¿Cómo explicamos esto? Las mujeres pueden decir queremos ocupar el 50% del poder y los hombres el otro 50%. Bueno, vamos a las primarias de un partido político. Y en las primarias democráticamente dicen quién va a ser candidato a la presidencia y quién candidato a la vice. ¿Y qué pasa si en ese partido político o en esa agrupación te dicen 2 hombres o 2 mujeres? Su soberanía está hecha. ¿Le vas a imponer al soberano la paridad?
Esa es una discusión que hay que debatir. Interesante. Soberanía. De primaria también. Pero es que ahí ha habido un conflicto. Yo no estaba de acuerdo con que no se ejecuten las primarias. Ha sido un grave error, porque las primarias es el primer ejercicio de la democracia en un partido político, en una agrupación y en un pueblo indígena. Es la soberanía. Ahora, estamos en ese conflicto. Las mujeres dicen 50%. Pero ese es el problema de progresividad, de un derecho fundamental de progresividad. ¿Qué dices? Ya hemos avanzado, ¿no? En Claro, eso, como claro que para tener que hoy día discutir sobre si queremos o no queremos. Hoy en día, según el dato que tengo, el 53% en el poder, en la Cámara Baja, son mujeres. O sea que nosotros ya tenemos acceso a tomar decisiones en el ámbito legislativo. Bolivia está detrás de México. México ya tiene la paridad completa en todos los poderes. Entonces, ahora más bien yo creo que hay que reconocer dónde hemos avanzado en todos estos años, desde el 2009, que tenemos esta garantía de estos derechos, para no perderlos y más bien seguir trabajando en esta igualdad que estamos buscando las mujeres. Posiblemente hoy día no estemos hablando de binomios o no estemos viendo posiblemente mujeres en los binomios, pero estamos ya en un avance, ¿no? Permítame, Jimena, a propósito de la gran discusión del momento, sin embargo, que es este recurso que ha presentado un expresidente de la Cámara de Diputados para garantizar la equidad de género o el equilibrio en el binomio. ¿Usted cree que hay que avanzar hacia eso o esto puede ser una excusa también para obstruir la elección? Bueno, nuestra posición desde Camebol es muy clara. Nosotros creemos firmemente en esta igualdad sustancial, pero no queremos que se utilice el tema de género como una agenda que tenga otros intereses. Eso es muy claro. ¿Y lo ve así ahora? ¿Está ocurriendo eso? ¿Qué está siendo usado? Realmente no vemos con claridad, porque si nosotros quisiéramos hablar de binomio, eso debió salir antes. No veo. Creo que también la oportunidad de cuando vamos a presentar los recursos o tener estos diálogos o conversaciones donde hablemos de la institucionalidad, de la participación de los pueblos indígenas, de lo que significa la representación de las mujeres, también tiene que tener una oportunidad y no podemos poner en vilo, digamos, un proceso de institucionalidad democrática que creo que los bolivianos y las bolivianas la estamos esperando, expectando para este agosto, ¿no? A ver, don Fausto, usted que está escuchando también esta temática, a la par de la lucha que ustedes están haciendo dentro de los pueblos indígenas, el tema de la paridad, ¿cómo es tomado en cuenta? Mire, en nuestro caso, nosotros tenemos una sociedad matriarcal y la queremos y nos gusta. Nos gusta porque en nosotros pues está viva la abuelita, la mamá. Pero leyendo las estadísticas, en el último censo, el voto boliviano, 58% es femenino. Yo personalmente, si los compañeros del Tribunal Supremo Electoral dejan de seguir equivocados y no se van a chupar la bruta demanda que le vamos a hacer a nivel nacional e internacional, y nos dejan participar, me voy a apoyar en la mujer porque es mayoría nacional, es 58%. En todas las comunidades de las 34 naciones de Tierra Baja, yo soy chiquitano, por ejemplo, la chiquitanía manda la mujer. Y en este momento, yo lo digo con mucha honestidad, la mujer boliviana es el mejor ingeniero. Con un bollito de chuño y un huevito hace una lagüita para que coman los niños en el altiplano. Y abajo, con un puñadito de arroz y un huevito, hacen un locrito. Válgame Dios, hay que recuperar Bolivia de esta hambruna y de este abandono. Y eso lo vamos a conseguir solo poniendo la fuerza de la mujer junto con nosotros para salvar a Bolivia. Habíamos comenzado este ajedrez electoral haciéndonos la pregunta si están o no en riesgo las elecciones por 4 recursos son ya. Sí. Vamos a conocerlos a continuación. ¿Cuáles son estos 4 recursos judiciales que se están presentando? Presentado por Israel Gualtari, expresidente de la Cámara de Diputados, un recurso vinculado a la paridad de género en los bolivianos. Gualberto Cusi ha planteado otro recurso, pide participación indígena igualitaria. Y seguimos viendo otros recursos, son 4, reiteramos. Nación Caracara pide registro de candidaturas sin necesidad de militancia política. Y la CIDOP, que ha anunciado Fausto, que ingresará este martes este recurso de exigencia de registro ante el TCE para participación de binomios sin militancia. Franklin, ¿estos recursos pueden prosperar, alguno de ellos? Por el momento y por la lectura que yo doy,
van a corregir el ordenamiento jurídico, pero no son tan contundentes para paralizar las elecciones. Porque ninguno plantea medidas cautelares. Nadie, claro, hay que esperar lo de la CIDO. Sí. Nadie dijo pare las elecciones. Porque eso sí está en el Código Procesal Constitucional. No hay ninguna cautelar. Eso quiere decir que quienes están planteando no están pidiendo paralización de las elecciones. Perdón, pero si los magistrados hacen lenta la atención de estos recursos, van postergando y postergando el tratamiento. Eso es crear inseguridad jurídica. Que eso es lo que se está temiendo, claro, ¿no? Que vayan a dilatar. El tiempo puede obstaculizar todo el trabajo de ingeniería del órgano electoral. Permítame, don Fausto, antes de que sigas. A ver, estando en el Tribunal Constitucional, un recurso que ha enviado el Tribunal Supremo Electoral, ¿puede retomar incluso la autoridad del Tribunal Supremo Electoral si es que se llegaran a tardar? Sería que ellos no responden, nosotros lo hacemos. O sea, yo creo que ese recurso es más formal. ¿Por qué? Por más que esté el artículo 5 y 15 ahí en el Código Electoral, ellos tienen la obligación de aplicar la primacía de la Constitución, la jerarquía jurídica. No necesitan un recurso. Pueden corregir y pueden decir, muy bien, más allá de lo que hemos planteado ante el Tribunal Constitucional, vamos a corregir la convocatoria y se va a aperturar conforme al 209 la participación de los pueblos indígenas originarios. Les devuelven la pelotita a los de la CIDO, digamos. Ahora, ahí les van a decir, ya están organizados, ya tienen su plataforma, ya tienen todo listo, su personería, tienen tiempo. Bueno, ¿hasta cuándo tienen tiempo? ¿Hasta cuándo viene el plazo? Ingresamos ya en un periodo de procedimiento electoral, que eso es sencillo de resolverlo, y creo que la CIDO, por ejemplo, ya tiene todo hecho. Con esta explicación de escenario, Jimena, ¿qué piensan las mujeres de la Cámara de Empresarias sobre esta posible o no postergación de la elección? Bueno, creo que es muy importante mantener la institucionalidad, ¿no? Y eso es algo que siempre ha estado preocupándonos desde la Camebol, pero también creo que a toda la ciudadanía, ¿no? Y creo que en este momento debemos hacer todos los esfuerzos para asegurar que las elecciones se realicen este 17 de agosto. Creo que entender las demandas de los pueblos indígenas, de las mujeres, mirar la multidimensionalidad, mirar la interseccionalidad con la que nuestro país tiene que abordar estos diferentes temas, tiene que llevarnos a debates profundos, pero no en estos momentos, ¿no? En estos momentos donde estamos viendo desde la Camebol mujeres empresarias que vienen con una crisis post-pandemia, mujeres hemos sido más golpeadas. Es la parte más sensible en el empleo. Son las que tenemos el empleo más precario. Entonces necesitamos también seguridad jurídica en nuestro país para seguir avanzando. Necesitamos que nos escuchen a las mujeres. ¿Cuáles son esas nuestras necesidades? Tenemos que seguir avanzando en esa paridad, eso que América Latina lo ha tomado como un reto después desde que Europa ha empezado con las mujeres interparlamentarias, pero no podemos, y eso significa también asegurar esta institucionalidad que parece a veces que en Bolivia está lastimada, ¿no? Asegurar la institucionalidad es la línea de las mujeres empresarias de La Paz. Bueno, Franklin, usted ha escuchado los temores. Por eso es urgente ahora pensar en blindar las elecciones. Hoy decía el expresidente Rodríguez del BC, el principio de preclusión, ¿puede blindar? Hay que tener cuidado. El principio de preclusión no debe entenderse como impunidad. Porque a veces uno puede decir, no, ya ha precluido lo que has violado la Constitución. Has vulnerado la Constitución. Tú reclamas precluido cuando la Constitución no establece plazo. Claro. Para un amparo, ¿cuánto tiempo tenemos? 6 meses. Sí. Entonces yo no puedo decir, tal vocal de la Corte Electoral o tal resolución ha vulnerado los derechos constitucionales. No ha reclamado al día siguiente, ha precluido su derecho. Entonces esto está volviéndose ya una chacota. O sea, puede ser. No es cierto, tampoco hay que entenderlo así. Claro, entonces no estaríamos viviendo en un Estado constitucional serio. El principio de preclusión hay que saberlo reglamentar muy bien. Y hay que actuar conforme a la Constitución. Pensar con la Constitución, actuar con la Constitución. Porque si actuamos al margen, vamos a tener una democracia endeble donde nadie va a respetar los derechos de nadie. Muy bien. Fausto. Yo quisiera que me regale medio minuto. Adelante, don Fausto. Mire usted, aquí hubo un individuo que dijo, es mi derecho humano que yo vaya a ser elegido por tercera vez.
En 24 horas corrió traslado y en 48 los ganapanes le devolvieron, sí señor, y nos tuvimos que chupar contra la Constitución y contra todo lo que señala aquí el ilustre abogado. ¿Y esta boca es mía? No, señor. Ahí el artículo 410 de la Constitución, el bloque de constitucionalidad. Y ahí establece que la mamá de las leyes en Bolivia es la Constitución. Y luego siguen los tratados internacionales. Hay un tratado internacional que nos protege a nosotros, los indígenas, de todo el planeta. Es el convenio 169 de la OIT. Está vigente plenamente y está suscrito plenamente por Bolivia. Eso uno va a Costa Rica, en San José, y hace la denuncia. Corre traslado y si no se lo paraliza en Bolivia este proceso que está defectuoso, porque está mellando el derecho de 1.200.000 personas, ¿ya? Y si se suman los hermanos quechua y aymara, ya estamos mellando la mitad de la bolivianidad. Y los bolivianos son uno solo, no hay bolivianos más arriba que otros. Todos somos iguales ante la ley, ante la vida, ante la historia, ante ser bolivianos. Entonces, bueno, dejémoslo porque son los indios, al final los indios ¿qué importan? No, señor, la Constitución nos da este derecho y señala esto. Solamente son 7 los vocales del Tribunal Constitucional, a los cuales yo, querido Tufí, sí, querida Miriam, présteme su cámara para decir, lo responsabilizo. Si a alguien hay que asentarle la mano por postergar o suspender las elecciones, es a estos 7 ciudadanos, por irresponsables, por ineptos, por no cumplir su salario, porque se les está pagando para que hagan eso, interpretar la ley. El señor abogado constitucionalista ha sido claro y yo solo le digo, recuerden, señores del Tribunal Supremo Electoral, lean por favor el 018, el 026, está vigente que lo que rige es la Constitución y esas 2 leyes. La 1096 no abrogó nada, por tanto no es aplicable, la norma superior es la Constitución. Nosotros los vamos a ganar, les suplico ante Bolivia, cumplan su deber. La CIDOB no quiere paralizar el acto electoral. La CIDOB quisiera más bien medirse voto a voto con los que hacen 40 años estafan a la mujer y al hombre boliviano en nombre de una democracia mal hecha. Permítame, por favor, tenemos ya comentarios en redes sociales para que podamos ya mostrárselo también a la población. ¿Qué dice? A ver, Raúl Moscoso, yo estoy de acuerdo con la paridad en los binomios electorales. Mira, Jimena. Siguiente comentario, Fabio Orozco. ¿Por qué hasta ahora no hay un binomio solo de mujeres? Creo que sería lo mejor tener 2 mujeres preparadas en el poder. De acuerdo. Sería fantástico. A ver, otro, por favor, otro comentario. Estos 2, ya, vamos a volver enseguida con más. Bien, Jimena, quiero aprovechar su presencia para preguntarle algo que me parece interesante desde el punto de vista de expectativas de las mujeres. ¿Qué mujer le parece que en este momento es una líder política que genera expectativas? ¿O qué mujeres? Bueno, tal vez qué mujeres, ¿no? Porque yo creo que a partir justo del 2009 y en este ejercicio ya de una ciudadanía donde las mujeres han entrado a la política, hemos visto el desarrollo interesante de diversas personalidades, ¿no? Yo le menciono desde mujeres electas, Toribia Lero, me gusta mucho Cecilia Requena, está Andrea Barrientos, Lucía Nayar, está Daisy Choque, Eva Copa, o sea, creo que son las que se me ocurren ahora, ¿no? La propia Amparo Vallivian creo que ha sido una mujer muy valiente al animarse a hacer una candidatura, siendo además una mujer que no estaba, digamos, dentro la política boliviana en los últimos años. Hemos oído inclusive la propuesta desde Camebol La Paz de varios de los candidatos, incluyendo de Amparo, que nos parecía una mujer muy, muy nítida, muy clara. Entonces yo creo que ya se están empezando a perfilar estos proyectos de mujeres, no quiero decir proyectos de mujeres, sino estos proyectos políticos que incluyen a las mujeres. Pueden resultar siendo presidenciales. Y todas las que les he mencionado, que ahora son las que las recuerdo, son mujeres muy inteligentes, ¿no? Y además que tienen ese compromiso no solamente con el país, sino con el compromiso con las mujeres. Bien. Ahora, si se aceptara este recurso que ha presentado el señor Guaitari, no podrían presentarse 2 mujeres, a presidenta y vicepresidenta.
¿No es cierto? Podría bloquearse aquello. Claro, por eso yo digo que ese recurso, la Constitución no habla muy bien, no establece claramente y no dice binomio hombre-mujer o mujer-hombre. No hay explicación explícita. Podríamos claro, bloquearlo. No hay. ¿Por qué? Porque la Constitución dejó eso a las primarias. Es decir, que los partidos eligen. Si quieren, eligen hombre-mujer o mujer-hombre para la presidencia, vicepresidencia. Dejó a las primarias, dijo su soberano que decida. Pero tratarle de obligar a un partido político a estas alturas, decirle, presidente, hombre o mujer, pero tiene que ir un par. ¿La Constitución no obliga? No, para nada, para nada. Pero bueno, ahí está. Goza de principio de progresividad. Eso hay que trabajarlo muy bien. Artículo 13 de la Constitución. Derechos fundamentales de las mujeres, de los hombres. Si queremos obligar que sea una pareja la que vaya a la cabeza de un partido político, eso hay que trabajarlo. Pero en este momento la Constitución no es imperativa para qué. Muy bien. Jimena, gracias por venir. No, gracias Miriam, Un gusto gracias que a hayas ustedes, estado don con Fausto. nosotros, don Fausto. Gracias. Igual. Gracias, Franklin. Igualmente, gracias. Cuando quieran. Qué linda Así mesa. es. Gracias, qué linda mesa. ¿Me Gusto acompañas, vernos por acá. Tufi? Claro que sí. Porque tenemos que revisar algo. La agenda está caliente, sí, señores. Y tenemos que seguir viendo. Sí. Tenemos que seguir viendo. Hablemos de las alianzas. Sí. Las que se han Estamos anotado hasta el viernes. Son cinco alianzas anotadas Sí. oficialmente en el Tribunal Sí, Supremo Electoral. exacto. Y las vamos a presentar o recordar. Aquí están. Atentos, por favor. Porque ya hay que ir conociéndolas bien, ¿no es cierto? A ver, Alianza Libertad y Progreso, de ADN. ya. Está conformada por Acción Democrática Nacionalista, ADN, Pando Somos Todos, PST, Nacionalidad Autónomas por el Cambio y Empoderamiento Revolucionario, NACER. Muy bien. Viene la otra. Otra alianza, Alianza La Fuerza del Pueblo. Por favor, permítanme terminar con Alianza La Fuerza del Pueblo. Unidad Cívica Solidaridad y Movimiento de Organización Popular, MOP. Esto es de UCS de el alcalde Johnny Fernández. Así es. Vamos a ver las otras tres alianzas. Libre, Libertad y Democracia, constituida por Movimiento Demócrata Social, Demócratas, y también por el Frente Revolucionario de Izquierda, el FRI. Muy bien. Tenemos la Alianza Popular del Movimiento Tercer Sistema, el Partido Socialista Revolucionario y el Movimiento Autonomista de Trabajo y Esperanza. Y mencionamos la quinta alianza, que es Alianza Unidad, constituida por el Frente de Unidad Nacional, UN, y la agrupación ciudadana Creemos. Aquí ya han planteado como candidato presidencial a Samuel Doria Medina. Muy bien. Esas son las 5 alianzas. Las 5 alianzas. Bien, para más adelante vamos a hablar del tema que habíamos adelantado ya, Tufi. ¿Qué Evo pasó? Morales, candidato. ¿Va solo? ¿Va acompañado? Andrónico está ahí adentro, está fuera Andrónico. Enseguida tocaremos este tema. Analizamos y Sí. buscamos respuestas. Exacto. Andrónico y Evo. Exacto. Bolivia Decide 2025 sigue con ustedes. Síganos también a través de redes sociales. Vamos a seguir ahora porque tenemos muchos mensajes en las redes sociales, Miriam. ¿Ya? Ya está con nosotros Franklin Pareja. Hola, que nos va a Franklin. ayudar a responder a esta pregunta. ¿Qué pasa con Evo Morales, candidato o no? ¿Qué pasa con Andrónico Rodríguez? ¿Se está distanciando? ¿Cuáles son las señales que se han dado entre el sábado y hoy también, Miriam? ¿Va? ¿Va, Evo? Bueno, yo creo que, primero muy buenas noches, Buenas noches. qué lindo programa, les Gracias. deseo mucho éxito, que no me cabe la menor duda que así será. Yo creo que es una gran incógnita. Muy bien, me quedo con eso. Dale. Permíteme, por favor, porque nos vamos a una pausa. A la vuelta nos dirá por qué es una gran incógnita. Pero antes de eso, Miriam, tenemos mucha gente que está participando en las redes. Perfecto. A ver, atención, por favor, tenemos el siguiente mensaje de Tatiana Álvarez. Gran programa, ya era hora de ver un análisis profundo de estas elecciones. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir todavía adelante con este Bolivia Decide. Elvis Daza dice, sin duda este año los jóvenes seremos el grupo decisivo. De eso nadie lo duda. Otro, Daniel Alejandro Quino, viéndolos desde Virginia, Estados Unidos. Un saludo, querido Daniel. Mi familia y yo aún no sabemos por quién votar. Estaremos pendientes de este programa. Felicidades. Gaby Hinojosa. Felicidades, Bolivisión. Estoy enganchada con todo el análisis. Muchísimas gracias. Qué lindo. Sigan escribiendo. Y antes de irnos al corte, queremos siempre escuchar
¿qué dice la gente en la calle? Hemos visto qué dicen las redes sociales. Claro que sí, y hemos preguntado, te cuento. Hemos ido a las calles a preguntarle a la gente, ¿qué haría usted si llega a ser presidente de Bolivia? Vamos a escucharlos. En realidad, en la situación que vivimos Bolivia, si fuera presidente, sería pues incrementar impuestos, sacar más préstamos de otro lado para cubrir deudas que van a dejar, porque el gobierno que va a salir va a dejar vacío las arcas. Tomaría algunas medidas algunas estrategias para realzar la economía y, bueno, en cuanto a educación, tomaría también algunos cambios, ¿no? Vamos a hablar justamente de don Evo Morales, el expresidente del Estado Plurinacional, que ayer ha vivido un día muy especial. Ha sido proclamado como candidato presidencial este sábado en el estadio Carlos Villegas del municipio de Entre Ríos. Y este evento ha sido organizado justamente por la Federación Mamoré Bulo Bulo del Trópico de Cochabamba, que está liderando el presidente del Senado, don Andrónico Rodríguez. Sin embargo, ahí lo estamos viendo a don Andrónico, no estuvo presente. Él no estuvo presente. Su ausencia ha sido realmente muy notoria y obviamente se ha hecho público, sí, en sus redes sociales, imágenes de su visita oficial a Paraguay. Él estaba en Paraguay, donde sostuvo una reunión con el presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, acompañado por una comitiva de senadores. Andrónico Rodríguez era esperado en Bulo Bulo para participar de este acto que ha sido organizado por su propia federación. Bueno, ustedes están viendo ahí las imágenes de él, la fotografía oficial. No estuvo. Por eso es que podemos decir que sí ha estado presente en imágenes. No sé qué opinión tienes tú, Vi, porque había pancartas, había además fotografías, pósters. Pero además, no es que haya sido una proclamación cualquiera de Evo Morales la de ayer. ¿Por qué? Porque la que ha hecho ayer, a diferencia de las anteriores, ha ocurrido en el territorio político de Andrónico Rodríguez. En el territorio, esa es la novedad. Y lo habían combinado a Andrónico Rodríguez a estar presente aquí. Y no estuvo finalmente Franklin. ¿Qué es lo que está ocurriendo entre Andrónico y Evo Morales? Bueno, vamos a manejar hipótesis porque indudablemente habrá que estar ahí en el seno mismo para saber qué pasa. Pero de cara a la luz de los hechos, Andrónico parece un ministro de Relaciones Exteriores o parece un canciller, porque extrañamente cuando lo combinan, ¿no?, para que esté presente en reuniones orgánicas, él aparece en España o aparece en Paraguay sucesivamente. Claramente hay un distanciamiento, ya no hay esa afinidad y armonía del pasado. ¿No es ruptura, distanciamiento? No creo. Andrónico decía una cosa bien importante, decía: yo soy del instrumento y soy orgánico. Sí. Ergo soy obediente, ergo soy disciplinado. Porque ¿qué es ser orgánico? Orgánico es tener una vida activa dentro de un partido y funcionar como un eslabón de una cadena de producción. Pero ahora parece que ya no es orgánico. Parece que desoye las instrucciones de su fuente de matriz, que son las 6 federaciones del trópico, de la cual él es vicepresidente y es presidente de una de las federaciones. A ciencia cierta, yo no creo, en esencia, que don Andrónico esté dispuesto a renunciar a una fuente de poder tan importante como son las 6 federaciones del trópico. Tampoco no sé hasta qué punto estará animado a confrontarse con Evo Morales, porque no le traerá un problema solamente con Evo Morales, sino con su fuente matriz, que son las 6 federaciones del trópico. ¿Qué está haciendo Franklin Andrónico? Porque está rehuyendo de ese momento quizás incómodo de ir ahí donde está Evo Morales, a que tal vez inclusive le recriminen. Algunas hipótesis. Mira, no creo que en la Casa del Pueblo el sector del MAS arcista tenga la capacidad de disuadir o de convencer a don Evo Morales para que le ceda la posta a Andrónico. Tampoco se ve de que dentro del Chapare tengan la misma posibilidad de convencerlo para que le pase la posta. Entonces, ¿qué podría estar sucediendo?
Hay algunas informaciones que hacen ver que podría venir una presión desde fuera. ¿Por qué? Porque Evo Morales es también parte de una corporación política no solamente nacional, sino también transnacional. Es una de las fichas importantes del Grupo de Puebla y es también parte de la estructura del Foro de Sao Paulo. El que Andrónico haya estado reunido con el señor Rodríguez Zapatero, que es el principal operador político en Latinoamérica del Grupo de Puebla, no es una casualidad, es una causalidad. El segundo punto es que aparentemente, ahora que ya se han inscrito las siglas y las alianzas, Evo Morales ya no puede ir por el MAS. ¿Quién va a ir por el MAS? Si Andrónico va por el MAS, sería casi una ruptura con Evo Morales. Pero Andrónico no ha renunciado al MAS. No, pues por eso mismo, si Andrónico terminara de decantarse por ir con el MAS, estaría yendo con la facción arcista, que en realidad ya no hay facción evista porque ya no pertenece al MAS. Franklin, ¿él podría ser una tercera opción? Como tercera opción... O sea, tomando en cuenta el presidente Luis Arce, Evo Morales... Es que hay un punto que ustedes tienen que considerar. Cuando se hizo este requisito de inscribir las alianzas, fue en realidad un asunto de muy mala leche. ¿Saben por qué? Porque en ese momento el MAS era absolutamente cohesionado y lo que quería era que las otras fuerzas abran sus cartas, muestren sus alianzas, develen sus alianzas y además de un tiempo en adelante ya no pueden aliarse más. Ahora el MAS está atravesando ese problema. ¿Por qué? Porque ahora el MAS ya no va solo. Entonces Andrónico va con el MAS o sin el MAS y esto genera un problema. Sí, vamos a hablar de alianzas precisamente y la dispersión, pero Franklin, me llama la atención esto de presión de afuera hacia Evo Morales o hacia el propio Andrónico, el contacto de Andrónico con el expresidente Rodríguez Zapatero, pero también Andrónico ayer ha ido a Paraguay, donde está, entre comillas, el bastión liberal, y ha dicho en su discurso, voy a ir a Argentina, donde está Milei, y voy a ir a Colombia, y está tratando de quitarse la ideología más bien. ¿No será parte de una estrategia esto más bien, lo de Andrónico, de ir y visitar varios países de distinta corriente ideológica? Seguramente que sí. No creo que esté haciendo un tour de países en Latinoamérica y en Europa solamente por una cuestión vinculada a algún interés nacional. En realidad esto está más vinculado a un interés personal, que es construir su imagen afuera y generar vínculos quizás de presión hacia adentro. Y para disuadir de que no hay una intencionalidad absolutamente focalizada, te vas y te reúnes con el coordinador o articulador del Grupo de Puebla y después te vas con Milei para decir que en realidad ese trasfondo no va por ese lado. Entonces, es más bien, yo creo que una forma, digamos, inteligente de poder hacer algo sin necesidad en caer en algo tan explícito y tan notorio. Ahora, se escucha mucho, ¿no?, de que a Evo Morales no le gustan los jóvenes, ¿no es cierto? Pero que también nunca ha querido escuchar el tema de la renovación, por ejemplo, ¿no es cierto? A pesar de que dentro del mismo MAS, estando Evo Morales, se lo han pedido en repetidas oportunidades, ni bien llegó de la Argentina, eso también hay que recordar. Ahora, ¿qué pasa con Andrónico? Porque él dice, nunca le digas a un joven que no tiene experiencia y que los jóvenes deberían ser protagonistas de lo que va a venir adelante. Ya en la anterior elección hubo una fuerte presión que primero posicionó al señor David Choquehuanca para que vaya como candidato a la presidencia. Y detrás de él también había un coro de voces que querían que vaya Andrónico Rodríguez. ¿Y qué dijo Evo Morales en esa oportunidad? Es muy joven. Lo descalificó por la juventud. O sea, no es ahora, es en esa oportunidad. Ahora el señor Andrónico Rodríguez ya tiene experiencia legislativa, ya ha sido presidente del Senado. Ojo, es la tercera autoridad del país. O sea, es joven, pero ya no es inexperto. Por lo tanto, yo creo que no le tiene celos, le tiene terror a Andrónico por una razón. Porque Andrónico podría quitarle y arrebatarle, además de forma legítima y con buenas artes, lo último que le queda a Morales, que es básicamente ese liderazgo en las 6 federaciones del trópico, que son un actor sistémico muy poderoso. Entonces, si Evo se queda sin eso, obviamente ahí acaba y se jubila y se tiene que retirar a los cuarteles de invierno. El único que puede hacer eso
en este momento de la historia, es Andrónico Rodríguez. Loza, por supuesto que no podría hacer eso. Por eso, a pesar de la juventud, Loza debe tener la misma edad que Andrónico, o un poquito más, pero sin embargo lo apuntala a Loza porque siente que en él sí puede tener una cierta lealtad. No nos olvidemos que finalmente el señor Arce, para el señor Evo Morales, fue pues precisamente todo lo contrario, a quien le garantizaba cuidar el asiento y limpiarle sus casos jurídicos. Un par de elementos quizás para cerrar este tema, Miriam, y entrar a las alianzas. Franklin, han ocurrido algunos hechos curiosos o muy llamativos ayer. Colgaron gigantografías y afiches ahí delante de Evo Morales con Andrónico presidente. Y además han proclamado su apoyo Mario Cronenberg, Jessica Jordan, en paralelo a Andrónico Rodríguez. ¿Quiénes están colocando esos carteles y se está dando estos movimientos? Jessica Jordan con Mario Cronenberg más. Esa es una pregunta que han dicho los evistas, es Mario Cronenberg el que ha mandado. Habrá que especular, pero indudablemente que quienes lo están apuntalando explícitamente, que además así tiene que ser la política, porque tampoco no es ningún delito el decir yo quiero que vaya esta persona. Yo creo que Andrónico primero ya le ha perdido el miedo, y después de perder el miedo puede perderle el respeto, y después de perderle el respeto puede perderle la autoridad. Entonces Andrónico está avanzando paso a paso. El gran problema de Evo Morales es que quiere el 100% de todo y se va a quedar sin nada si no promueve una transición inteligente que le permita conservar una cuota de poder importante para este momento y para el futuro. Pero si él porfía en ser candidato, al final es al todo o al nada. Y si Evo Morales, si al final se le cierran las puertas, la tabla de salvación de los evistas y de los arcistas es Andrónico Rodríguez. Porque si se divide el bloque popular, ahí sí que también salen altamente perjudicados porque baja mucho su capacidad competitiva. Qué interesante. Vamos a hablar de otro tema que también es importante. Por favor, acompáñenme hasta la pantalla, porque tenemos que hablar de los estrategas detrás de los candidatos. ¿Quiénes serían, por ejemplo? ¿Quiénes estarían? A ver, por favor, señor director, podemos ir viendo algo. A ver, estrategas detrás de los candidatos de Evo Morales. Se habla de un grupo de estrategas venezolanos y españoles que ha trabajado, vuelvo a reiterar, sería un grupo de estrategas venezolanos y españoles que trabajó para las campañas de Nicolás Maduro. Tendrían conexión con el grupo Neurona y el de Pablo Iglesias en España. Pablo Iglesias se ha reunido con Andrónico hace poco. Se reunió la semana pasada. Sí, exacto. A ver, otro, por favor, otro candidato. Es el de Podemos, sí. Para el presidente Luis Arce Catacora, ¿quiénes serían sus estrategas? Asesores mexicanos que han trabajado en las campañas de Andrés Manuel López Obrador y de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Junto con ellos, un grupo consultor denominado Cuarto de Guerra. Ya ha mencionado a eso Hugo Molvis. Sí. En Bolivia, los operadores directos serían Sebastián Michel, Aldo Camacho y también Hugo Molvis. Sebastián Michel, que es embajador de Bolivia en Venezuela. Exacto. Y que fue activo cerebro del triunfo, diríamos, en ese momento, desde el punto de vista estratégico, el año 2020 del propio presidente Arce. Y está Hugo Molvis también. Que estuvo por acá también, ¿no? Exacto. A ver, siguiente, por favor, siguiente candidato. Estaríamos hablando de don Jorge Tuto Quiroga. Habría estado trabajando con un grupo de estrategas ecuatorianos. Estamos hablando del argentino Jaime Durán Barba. Sin embargo, tras el fracaso en la construcción del grupo único opositor, la situación se habría modificado en cuanto a la estrategia. Ya no iría se habría ido. Durán Barba, ya no iría. Ya se habría retirado Jaime Durán Barba, que fue contratado como asesor de la campaña de Tuto Quiroga, pero parece que hubo alguna disconformidad recíproca. Alguna discrepancia y terminó yéndose. Eso es lo que hemos averiguado. Posiblemente estamos hablando. Perfecto. ¿No? A ver, estamos hablando todo en posibilidades, no lo estamos dando por hecho por si acaso. A ver, posibles estrategas para Samuel Doria Medina. Tendría una asesora argentina vinculada al grupo Rosner. ¿Cuál es el grupo Rosner? Con posibles conexiones al grupo estadounidense que en el 2002 le hizo la campaña a Goni.
Hablando de la Tu crisis, ¿no es marca cierto? es crisis. Su marca Nuestra es marca es exacto. crisis, sí. En Bolivia su principal estratega sería el exministro José Luis Lupo. Eso está plenamente confirmado, ¿Sí? Miriam. ¿Lo has confirmado con Su tus principal fuentes? estratega, o por lo menos el hombre de la campaña en Bolivia de Samuel Doria Medina en este momento es el exministro José Luis Lupo, que antes tenía también cercanía con Tuto Quiroga. Ahora, ocupémonos de Manfred Reyes Villa, posibles estrategas de Manfred Reyes Villa, brasileños, ligados al grupo que le ha diseñado la campaña al expresidente Jair Bolsonaro. Habría tenido conversaciones con Neuralink. Neuralink, que tiene ahí aparentemente un cerebro venezolano muy importante, que tendría su sede en Estados Unidos. Es lo que nos han planteado como un trascendido, reiteramos, no todo sujeto a confirmación. Perfecto. Y vamos a tomar en cuenta a Andrónico Rodríguez, a pesar de que él no ha dicho nada de si va a postularse o no. Solamente nos quedamos con que es orgánico. Escuchen, posiblemente sean sus estrategas consultores brasileños vinculados indirectamente al grupo asesor de Duda Mendonça, que antes trabajó para la campaña del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Habrían tenido conversaciones incluso con Rodríguez Zapatero de España. Esta tarde alguien me dijo eso, que en su última visita Andrónico Rodríguez había encontrado en Rodríguez Zapatero un respaldo para ayudarlo con asesores de campaña. Todo está sujeto a confirmación, pero circula en los corrillos políticos. Franklin, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Bueno, Durán Barba, por cierto, no es argentino, es ecuatoriano. Sí. Es uno de los mejores estrategas políticos en Latinoamérica. Durán Barba. Sí, que tiene un profundo conocimiento de la realidad latinoamericana segmentada, porque es absolutamente diferente la idiosincrasia argentina que la boliviana que la chilena, y Durán Barba tiene una gran capacidad de conocimiento y de amoldarse y comprender las sociedades mismas. Si Jorge Quiroga ya no lo tiene, pues ha perdido un gran asesor de campaña, un gran estratega. Ganó la campaña de Macri, por supuesto, y la de Lasso, Guillermo Lasso, el presidente ecuatoriano. Después, José Luis Lupo es un tecnócrata muy, diría yo, reconocido internacionalmente. Creo que trabajaba en el BID, fue ministro de Jorge Quiroga, pero nunca supe que tenía dotes de estratega político. Quizás por eso, quizás más bien más que la estrategia parece estar en la operación. Un lobista internacional que le pone quizás asesores y estrategas de empresas internacionales, que ese es otro trabajo súper importante. Con Evo Morales, si está con Neura y si está con los Neurona. Maduro, o Neurona y Maduro, creo que no tiene los mejores asesores. Y además no son las mejores credenciales democráticas, ¿no? ¿Y qué tal lo del presidente Arce? Ese cuarto de guerra. Con asesores de México también, de López Obrador, aparentemente, ¿no? Sí. Bueno, López Obrador y Claudia Sheinbaum han tenido demoledoras victorias, tanto Obrador como Sheinbaum, en los dos periodos sucesivos. O sea, por ese lado tiene que haber necesariamente un estudio de los mejores, quizás las mejores empresas que se dedican a esto. No dijeron específicamente cuál, pero dicen asesores o estrategas mexicanos que le hicieron la campaña a Claudia Sheinbaum y a López Obrador. Ahora, hemos visto ahí de Andrónico, este sí es un bombazo, por dos razones. Primero, porque ya hablan de campaña, ¿no? Claro, sin que él haya dicho que sí, se va a postular. Entonces, por eso, ahora vuelvo a lo que dije con ustedes en un principio. Hay una presión desde fuera que está instalando y que está presionando para que Andrónico corra como candidato. Y estos señores de fuera tienen más capacidad de convencimiento que desde la Casa del Pueblo o desde el Chapar. Y esa visita, arropado por Rodríguez Zapatero, y ahora que se habla de campañas, eso sí es un bombazo, yo diría. Ahora, Franklin, a propósito de asesores, circuló la versión de que Andrónico Rodríguez tendría como asesor a Manuel Canelas, a Manuel Suárez y también al ex vicepresidente García Linera, por si acaso. ¿Pero eso está confirmado? Eso, yo hablé con uno de ellos. ¿Ya? No voy a mencionar quién, y me dijo que está descartado. Ya. Por ahora. Todavía no. Me extrañaría de Manuel Suárez, no me extrañaría de Manuel Canelas,
Y no me extrañaría en absoluto de García Linera, que recordemos fue el primero en hablar explícitamente que el candidato tenía que ser andrónico. Hace más de un año García Linera apuntaló esto. Y este también puede ser otro vector de presión desde fuera que van a generar un corpus para tratar de convencer a Evo Morales que pase la posta. ¿Cómo ves tú en este momento el panorama después de la inscripción de partidos políticos y alianzas? Pues estamos como en 1997, sí, con un montón, un abanico enorme de candidatos. 14 fuerzas políticas. Sí, increíble. O sea, 11 partidos y 5 alianzas, pero lo llamativo es que hay algunos partidos que aparecen en los dos lados, ¿no? Pero, en el grupo de alianzas y en el grupo de partidos. Claro, y también me llama mucho la atención porque hay partidos que han debido sacar ni siquiera uno en anteriores elecciones e insisten. Sí. Bueno, a ver, primero que las fuerzas políticas, bueno, ni siquiera son fuerzas, ¿no? Las conformaciones políticas tienen siglas, no tienen lo más importante, que es una base social, es decir, un cuerpo electoral. Indudablemente que tienen que cumplir normas, no pueden no participar indefinidamente, por eso algunas siglas sí o sí tienen que participar. Esta limitación que van a tener muchos de poder aliarse más adelante es muy complicada. Por eso les digo, cuando se hizo esto, el MAS diseñó para perjudicar a todas las alianzas que se podían construir. Ahora pues está bebiendo de su propio chocolatito porque también va a tener esos problemas. ¿Por qué? Porque a futuro, si una fuerza que va por libre y otra va también libre, no, o sea, por separado, porque sí, hay libre que es una alianza, sí, ¿no? Una de las dos tendría que bajarse de la competencia. Y eso haría que eventualmente una de las dos podría perder su sigla definitivamente. Entonces, ahora las alianzas de todas estas fuerzas que van por separado peligran. Y tienen que tener una relación costo-beneficio política muy importante de estructuración de alianzas ex post esta fecha, pero va a tener un costo que es renunciar a la vigencia o a la permanencia de conservar su sigla. Franklin, qué gusto haberte tenido con nosotros, ha sido un lujo. No, pues a ustedes el gusto como siempre. Gracias, Franklin. Esperamos siempre, ¿no? Siempre, ¿no? Todos los momentos, todos los días. Gracias, Franklin, gracias. Bueno, Miriam. Llegamos al final, pero tenemos algo. Estamos acercando al final. Sí. A ver, ¿qué momento más importante hemos tenido con invitados de lujo? Eso es verdad. Y queremos invitarle, por favor, a que continúe con las redes sociales porque vamos a continuar con un debate personal, ¿no? Estamos en las redes sociales transmitiendo en simultáneo, pero después del programa continúa también. Exactamente. Ahora, vamos a ver qué dijeron los tarijeños. A ver. Cuando les hicimos la pregunta, ¿qué haría usted si fuera presidente? Escuche. La estabilidad del dólar fundamentalmente, que está azotando a todo el mundo y a todo sector. Creo que sería una de las cosas más importantes que estaríamos viendo justamente para el tema económico y posteriormente, una vez estable la situación del dólar, creo que nosotros estaríamos avanzando. Economía del país y ya mejoraría la salud, que haya más empleos para los desocupados. Necesitamos primero la salud, después de educación, todo lo mejor la gente que necesitan aquí en el pueblo, necesitan en primer lugar salud, alimentación. Porque nosotros no hacemos solo televisión. Los canales de comunicación evolucionan. Y nosotros estamos a ese nivel. Escuchándote y leyendo tus mensajes. Estás bien informado. Vayan, por favor, porque estamos todavía en redes sociales con ya un análisis propio. Nos reencontramos en una semana. Hasta la próxima.